Vale, aquí estamos en el live de hoy. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Kima. Vamos a esperar que Kima se una al live para poderle dar paso a la conversación. Espero que estén teniendo un buen viernes, inicio de fin de semana. Así que bueno, para hacer un poco de cosas divertidas y poder relajarnos un poco. A ver que no veo a Kima. No la veo todavía. Vamos a esperar un poco. Ahora, no, no está Kima aquí. Vamos a ver. Aquí. Buenas tardes, Alexandra. Aquí está Kima. Ahora. Volvemos con la cámara, espera. Esta se le da por salir al revés. Ahora sí te veo. Pero ahora sí me ves. Vale. Ahora sí te veo. Perfecto. Pues ya Bueno, está. ves como al final todo se consigue. Un Por poco de supuesto. paciencia. Sí. La paciencia lo hace todo. Hay que tenerla. Se puede volver a probar, claro. No ibas a hablar con mi cara en negro. Eso no puede ser. Es que es muy raro, además, estar hablando y ver la pantalla en negro Eso es completamente. como hacer un live sola. Es como que hablas tú sola. Bueno, eso ya lo hago muchas veces, así que tampoco. Sí, pero sería un poco raro que estés tú hablando y que escuches a alguien. Sería como hablar con un fantasma. Entonces, Bueno, alguna vez ha pasado alguna cosita rara, no te creas que no. pues sí, también es interesante. Pero bueno, en este caso estamos dos personas, dos invitados. Tengo una música de fondo puesta de la llama violeta, además. ¿Se oye demasiado, se oye poco o...? No la oigo. Vale. Ahora, Bueno, pues se así oye la bien. Lo dejamos. importante es escucharte a ti también, claro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que además he encontrado esta que es de la llama violeta. Yo soy una gran amante de la llama violeta a la hora de trabajar con ella, por lo que nos ayuda a transmutar. Y se nos Perfecto. olvida muchas veces. Se Sí, nos olvida sobre todo cuando estamos con ciertas emociones, cuando nos pasan ciertas cosas. Somos humanos, vivimos una vida humana, con lo cual tenemos emociones humanas. por supuesto. Y nos olvida lo valiosa que es la llama violeta a la hora de transmutar. Sí, Y muchas veces cuando lo hacemos incluso hasta sin fe, ¿no? O sea, vale, sí, sí. yo me pongo la llama violeta, pero verás como al final lo que me está pasando es esto y esto no se va a arreglar. A ver, así no, así seguro que no. Es cuestión de decir, no, lo hago y lo hago con la fe de que esta llama me va a ayudar completamente a transmutar, tanto si es una emoción como lo que no sea que nos esté pasando. Claro, y otra cosa importante que cuando se pide y se hace ese tipo de cosas, hacerlo de corazón y con fe, porque cuando lo haces en modo desesperado, tampoco funciona. No, Porque cuando estás desesperado actúas con miedo y cuando actúas con miedo, pues esto no fluye. Entonces yo cuando tengo una situación así y quiero pues usar una llama violeta, que la llama violeta es buenísima, primero me calmo, hago una meditación, respiración profunda y cuando ya estoy calmada y volviendo al sí, ya puedo trabajar con energía y así, porque si no es que no voy a lograr nada. Me desgasto más. sí, sí, porque además estás usando una energía mal usada. Sí, O total. sea, no hay nada. Mira, el otro día que tuve una canalización de Yeshua, que además la puse en el Facebook, creo que también apareció en Instagram, y era muy bonito porque hablaba precisamente en parte de esto, ¿no? De que la base y la clave de todo siempre es el amor. Claro, O sea, que no tienes ese amor en ti, que es el que hace que todo funcione, total. no te va a servir de nada. Ya puedes, además hay una frase que me impactó porque decía, es que sin amor no hay sanación, no hay, no recuerdo ahora las tres palabras que él usó, ¿no? Pero como que no hay nada de todo esto. O sea, Bueno, el sí. amor. Sí, Entonces, Einstein lo cualquier decía, el amor es la fuerza que mueve el universo. Y yo siempre me quedo con esa frase, porque esa frase es poderosa y profunda. Y si tú la analizas, es que el amor es lo que mueve todo. Y o sea, es que por esa es el razón, poder más grande que hay. total. Aunque hay quien dice por ahí ahora se ha puesto de moda decir que no, ¿no? Pero bueno, allá cada cual. Hay Sí, aquí muchas modas que están por allí, que bueno, que muchas, no, que muchas, muchas. se van de la esencia, que lo importante es vivir en la esencia y en nuestro centro ¿Sabes qué pasa también? Que a veces yo creo que todo tiene un propósito. también. Aunque no lo entendamos,
porque hay muchos que yo no los entiendo, pero digo, tendrá su propósito. Sí, claro, porque para mí como que todo es mucho más simple y más sencillo. Pero sí que es verdad que hace poco lo decía, ¿no? Con el tema de las llamas gemelas, por ejemplo. O sea, con los años, lo de las llamas gemelas es un tema relativamente nuevo, Sí, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, hace 40 años, cuando hacía mediunidad, no se hablaba de llamas, no se tenía ni idea. Entonces, ¿qué hace? 10, 12 años, 14 como mucho, que se empezó a hablar. Aquí cada uno se montó su propia película en torno a cómo recibía las cosas. ¿Y qué pasó? Que a muchas personas habían videntes, tarotistas, canalizadores, da igual, ponle lo que sea, que les decían, ah, no, no, pues es que es tu llama. O sea, aquello de me encontré con una persona, tuve una relación momentánea, pasajera de un cierto tiempo y de golpe porrazo desapareció. Es que es tu llama, porque claro, tú te has quedado súper enamorada. Así que es tu llama. Y aquí esas personas se quedaron como estancadas, ¿no? ¿Para qué sirvió todo eso? Que a la larga, si lo ves desde fuera, es más un error, algo perjudicial. No, sirvió para que esas personas, que fueron muchas en su momento también, y que ahora muchas también se están dando cuenta de que no es su llama, o no lo era ya. El tema de aquí sería muy extenso, ¿no? Pero total. para decirte esto solamente, Sí, el propósito. Se han dado cuenta de que no es su llama, pero les ha servido para su propio crecimiento espiritual, para su total. propia toma de conciencia. Aunque empezaran haciendo o queriendo saber de lo que era la espiritualidad, por eso de volver a tener la unión con mi llama, ¿vale? Total. Como yo lo que quiero es esto, pues me están diciendo que me tengo que espabilar en mí, en mi conciencia, en mi saber, en mi desarrollarme, en mi evolución. ¿Cuántas de estas personas esto no les sirvió para evolucionar? Por lo tanto, quizá el propósito inicial de que, como dicen los maestros siempre, nadie te pueda decir si es o no es tu llama gemela, quizá todo ese montón que hubo de entrada inicial que te decían, sí, sí, es que es tu llama, es que es tu llama, vale, al momento puedes decir, es que todo esto fue malo, ¿no? Fue un error, pero ves, al final también tuvo un propósito, Total. porque realmente sirvió para que muchas de almas en la tierra se conocieran, tuvieran su conciencia y Total. se empezaran su propia evolución, ¿no? Así que aunque a veces nos parezca que las modas como salen, y es cierto que las modas son temporales, entonces todo llegará un momento en que tal como salgan desaparecerán y quedará lo que es auténtico, ni más ni menos. Esto lo llevamos diciendo hace ya años. Así es. Quedará lo que es auténtico, lo demás se irá. Pero bueno, mientras tanto, y aquí sí que diría yo que casi por desgracia, sí que es verdad que, y lo he vivido de siempre, en otros niveles, en cada momento de la vida y de cómo se hacían las cosas, pero sí que al final lo que queda es lo auténtico y salen modas como en cualquier otro oficio, entre Total. comillas, ¿no? En la espiritualidad y más porque mucha gente se aprovecha de la fe, esto ha pasado siempre, falsos videntes los ha habido siempre, igual que ha habido, siempre lo digo, médicos y matasanos. O Total. sea, claro, y ha habido abogados y chupatintas, o sea, picapleitos, que no. A, cada oficio ha tenido siempre, y no, la espiritualidad no iba a ser menos. Claro. Bueno, Entonces, desde bueno, mi punto, llega un desde momento en mi, que uno mismo tiene que apartar y quedarse con lo que realmente, y venimos a lo mismo de antes, le claro, resuena en su interior, con lo que es ese amor, el que te lleva a desde el amor, a desde lo que tú sientes en tu interior, a decir, pues mira, esto que oigo, o esto que me dicen, o esto que leo, esto sí. claro, Y es cuando uno llega a decirse también, pero fíjate si yo esto ya lo sabía, lo estoy preguntando o lo he preguntado, pero cuando oyes la respuesta es cuando te dices, si esto ya lo sabía, si a mí ya me parecía que esto era así, y cómo hasta ahora no me he dado cuenta de que ya lo sabía, ¿no? Y es la claro, forma que tenemos también de enseñar a nuestra mente lo que nuestro espíritu ya sabe. total. Es la única forma. Nuestra mente, como siempre digo, es fresca de esta vida, es nueva, con lo cual nos toca enseñarle todo lo que es nuestra alma, nuestro espíritu, y para que toda esa sabiduría vaya floreciendo y la vayamos recibiendo, pues no hay otra que enseñarle a esta también. Total.
Y así vamos haciendo. Bueno, yo no paro de hablar ya, yo para variar, yo empiezo. No No te paro. preocupes, lo que quería comentar es que desde mi punto de vista, a veces esas modas, tanto espirituales o de lo que sea, también es un poco para distraer, porque esa es otra función. La distracción hace que no vayamos a nuestro centro, que no conectemos, que no evolucionemos, y a muchas personas, a muchas de allá arriba, que no voy a nombrar, les interesa que la gente esté distraída para que no cumplan su propósito, para que no interactúen, para que no se cuestionen, porque cuando nos empezamos a cuestionar es cuando empezamos a buscar una respuesta, que siempre la buscamos afuera, pero está dentro. Pero bueno, eso lleva también un proceso en darte de cuenta que todas las respuestas las tenemos nosotros mismos y que siempre vamos a confiar en que está fuera porque como que queremos una aprobación, que la aprobación no tenemos que buscarla tampoco. ¿Sabes qué pasa con todo esto? Hay algo que decías ahora, ¿no? De que buscamos las respuestas afuera, que venía un poco ligado a lo que estábamos diciendo con la mente. Y sí que es verdad que tenemos dudas, tenemos preguntas, y sí que es cierto que las respuestas las sabemos. Claro. Pero yo siempre digo que las dudas no son malas. No, no, Yo, no, no. de hecho, las dudas me han hecho llegar hasta donde estoy ahora. Por O sea, si hubiera supuesto. quedado en el inicio de mi vida, por decirlo de alguna forma, pues seguramente hoy por hoy seguiría estando en alguna religión, Claro. absorbida además por esa religión. Y sería así. No sé si sería la católica o otra con la que estuve después, porque también estuve ahí. Pero fuera como fuera, todas las dudas, todo lo que te lleva a tu propio camino de vida, todo lo que te hace plantearte más cosas, ¿no? Y a medida además de que vas descubriendo lo que es el universo, la veracidad universal que yo le llamo, ¿no? A medida que vas descubriendo es cuando yo me acuerdo que ya, esto ya lo decía hace 40 años, a medida que todo se iba destapando, y yo decía, si es que cuanto más sé, más cuenta me doy de que no sé nada. Total. Sí. O sea, cuanto más sé, es como si me quedara todo un mundo inmenso por descubrir que está ahí y que, bueno, pues como todo, a veces la impaciencia también, ¿no? Sí. El querer saberlo todo, el hambre de querer aprender, de querer saber, de querer reconocerse. Supongo que de eso se encarga nuestra propia alma. De decir, Total. venga, espabila, que llevamos mucho tiempo ya sin hacer nada, dormiditos aquí, despierta, que ya toca. De eso sí, estos gritos sí nos los pega el alma. Por Pero supuesto. es verdad que de alguna forma, sea como sea, tenemos ese hambre de saber y no nos damos cuenta a veces también de que las cosas llegan cuando tienen que llegar y en el momento propicio en el que tienen que llegar. Claro. Cuando forzamos las cosas, pues a veces nos vemos implicados en situaciones complicadas, pero nosotros mismos las hemos buscado porque no hemos tenido la paciencia de esperar de que nos venían mejores cosas, sino porque lo queríamos ya y el universo Claro. estaba esperando un momento mejor para ofrecernos algo mejor de lo que Y no esperábamos. solo eso, ya no es que sea el universo, es que somos nosotros mismos, También. es nuestra propia alma y nuestro propósito de alma, no es el universo aquí el que te dice sí o no, blanco o negro. Sí, no, claro. Es tu propia alma la que creó un proceso y en torno a ese proceso tú tienes más o menos que sobrellevar tu vida y la tierra, ¿no? Es a lo que viniste, Claro, traes un propósito, por con lo supuesto. cual es a lo que viniste y a veces queremos correr antes de andar. Sí, Y hay eso es. cosas que uno puede recordar, y te lo puedo decir porque me he encontrado con muchas personas así, muchas, que me decían, por ejemplo, yo sé que puedo sanar porque yo cojo y cuando alguien le ha hecho daño a alguien, pues he cogido, he puesto mis manos y esa persona se le ha calmado, pero claro, luego o me lo quedo yo, o yo me quedo bajo de energía, o yo me quedo Claro, mal, o me duele lo que a ella. Bueno, estás haciendo las cosas mal. claro. Tienes el talento de la sanación porque ya lo traes de otra vida, porque tampoco son dones que el universo nos dé, son cosas que nosotros ya hemos evolucionado en otras vidas, por lo tanto, ya los maestros les llaman talentos. ¿Por qué? Porque es un talento que tú has trabajado ya. Y Claro. en esta vida, la que empiezas a ser consciente, eso sale innato en ti, porque sale innato. Pero claro, venimos a lo mismo, esta es de ahora. Entonces, si tú no sabes a ciencia cierta lo que puede representar el sanar a una persona a cualquier nivel, ¿vale? Y con lo que te puedes encontrar o cómo, evidentemente, tú vas a salir perjudicado porque te estás quedando con algo que no es tuyo. Claro, Estás corriendo antes de aprender a andar. total.
Y lo principal es eso, ¿no? Es tener el conocimiento. Yo hay un ejemplo que pongo que es muy tonto, pero que creo que es muy básico. O sea, a ninguno se nos ocurriría operar a alguien a corazón abierto por mucho que tuvieras Total. tres cosas en el YouTube, ¿vale? Tres tutoriales que te dijeran o vieras cómo se hace una operación. Sí, yo lo puedo ver, no tres, no, 600. Pero no me atrevería jamás a hacer una operación a corazón abierto. A ver, ¿qué estamos hablando? Claro, sí, los No nos propios damos cuenta. médicos creo que tienen que pasar por muchas pruebas y lo hacen en conjunto, los alumnos con los profesionales que tienen años en eso y explican cómo se hace. Incluso los profesionales a veces cometen errores. O sea, Entonces, claro, venimos un poco a lo mismo, ¿no? Está muy bien que tú recuerdes tu talento, que tú quieras ponerlo en práctica, pero antes aprende esas cosas que se te escapan. Yo claro, creo que hay cosas que son básicas antes de empezar a querer hacer cualquier cosa porque sí. Creo que hace falta un conocimiento de lo que por estás supuesto. haciendo, de cómo lo puedes hacer. Y sigo diciendo, cuando a mí una persona me dice es que luego me duele a mí o es que luego yo me quedo mal, no lo estás haciendo bien. Sí, Claro, lo estarás haciendo desde el amor, por supuesto, claro, y con el afán de querer ayudar a los demás, y es lo más hermoso que hay, querer ayudar a los demás, si no, no tiene sentido. Pero claro, de alguna forma, aprende a hacerlo. claro. Aprende, claro, aprende a cómo manejar eso que tú ya traes para poder ayudar, porque si encima de que estás ayudando, luego lo tienes que pasar tú mal, No tiene sentido. ninguno. O Yo sea, en no el leo momento, desde comentarios, mi no sé si... experiencia, perdón, ¿dijiste algo? No, digo que yo no leo comentarios, así que No, si bueno, ahí hay saludó Coti, buenas tardes, pero yo le escribí, pero no le puse nada más, sí. vale, Que desde mi experiencia, yo como soy muy sensitiva más que canalizar imágenes, porque todo el mundo canaliza de diferentes formas, yo imágenes poco, yo veo colores o rayos de luz y tal, pero más que todo yo soy muy sensitiva. Cuando hago sesiones así de sanación, a veces siendo yo los malestares físicos, pero evidentemente yo antes de iniciar cualquier sesión siempre inicio mi protección, tanto para mí como para el consultante y muchas otras cosas más que tengo alrededor, y evidentemente yo no me quedo con nada. En el momento yo siento porque esas emociones son importantes para yo saber qué trabajar, qué chakra trabajar más o qué otra cosa, pero simplemente son señales que me ayudan a mí como terapeuta a trabajar. Pero yo no me quedo con nada. Cuando acabo la sesión, termino la limpieza y todo, ya yo me quedo otra vez bien. O sea, es simplemente temporal. Pero si yo lo hiciera mal, quizás me quedaría con esas sensaciones, ¿no? no, y no solamente hablamos de sensaciones o del No, yo dolor sé que hay físico, más profundidades, ¿no? Puede no, haber, no, ya claro, pueden haber otras cosas más si feas. hablamos de algo físico, sí, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. el saber también qué hacer, porque hay muchas veces que la persona en realidad puede llevar a alguien a su lado, ¿vale? Llámale, mira, me da igual que le llames alma perdida, un fantasma, Sí, da lo mismo, que cada uno le ponga la etiqueta. Para mí no deja de ser un hermano perdido o no, o menos perdido, que está ahí y está claro, pegado a esa persona. Y eso puede crear, evidentemente, también enfermedades a nivel físico o total. dolores físicos, ¿vale? Pero sobre todo lo que es en parte de lo que uno siente, sí puede transmutar muchas cosas. Sí, por No se supuesto. trata solamente el hecho de decir, vale, yo no me lo quedo o que la otra persona no me lo deje aquí. No, se trata de ayudar también ahí, Sí, porque si sí, no, es como querer lavar a alguien en una bañera, que en ese momento lo puedes dejar limpio, pero lo estás secando con una toalla sucia, total. llena de barro. O sea, Sí, no te va a servir de nada lo que has hecho si no sabes qué hacer con ese ser, si no sabes total. cómo pasarlo a la luz, qué es lo que tienes que hacer. Eso O sea, es. todo el trabajo que tenemos aquí en la Tierra va muy ligado a saber estas cosas. Si no sabemos realmente quiénes somos, cómo llegamos a la Tierra, qué pasa cuando dejamos el cuerpo, qué hacer con estos seres que unos están más perdidos, otros menos, los que aún nos obsesionamos con llamar demonios, Sí. sí, y sí, para no ir más allá, ¿no? De todo lo que es, bueno, y además ahora últimamente, con lo que decíamos de las modas, ¿no? Han salido una serie de nombres de cosas que dices, o sea, ¿a qué nivel estamos llegando? El otro día que fue, escuché una cosa súper rara. Ya ni siquiera es demonios. Ahora hay otra palabra que están utilizando que yo ya me quedé. ¿Eso qué es? Negregor. Ah, sí, creo que fue eso. Eso, cuando hablan de esto, ¿a qué se refieren? Vale, el egregor es cuando hay una energía, o
Sobre todo si es... Mira, los reptilianos en realidad empezaron siendo egregores. Ah, Cuando hay mucha gente, muchas personas, mucha energía creyendo una misma cosa o mandando la misma energía, se crea un egregor ok. que se puede llegar a convertir en un ser. O sea, los reptilianos no vinieron de otro planeta. Los reptilianos los creó el ser humano. Wow. Y claro, es que los creó el ser humano. Y cuanta más gente crea en ellos y siga diciendo, es que están aquí, más estás empujando a que estén, porque estás Claro, mandando tu energía a que sigan. claro, No, déjalo ya. O sea, deja de crear lo que no quieres en la Tierra. claro. En Es realidad el todo lo que hay en pensamiento la Tierra, colectivo, ¿no? claro, y un egregor, pues es eso, es cuando hay un colectivo de gente o mucha energía, da igual que a lo mejor sea no solo muy potente también, ¿vale? Mandando una cierta energía. Si esa energía es negativa, porque sea de envidias, de lo que tú quieras, da igual, puede llegar a convertirse en un egregor. Eso Wow. es un egregor. Pero bueno, que en definitiva da lo mismo, es lo que te digo, o sea, han salido una serie de nombres. A mí vino una persona una vez diciéndome que le habían hecho una lectura de no sé qué y que llevaba 11 muertos en no sé qué parte del cuerpo y no sé, digo, pero es que, a ver, yo te lo juro, o sea, yo decía, me parece increíble que se estén diciendo estas cosas, ¿no? Con tal luego de poder hacer una limpieza, Claro, cobrarla y lo que sea. Dices, pero ¿a qué punto hemos llegado? claro. O sea, de entrada, dentro del cuerpo humano, y si habláramos de posesión, que ya es mucho hablar porque Eso no es es tan otra fácil cosa. llegar a la posesión, y además uno tiene que abandonarse mucho y dejar mucho para que eso pase, ¿vale? Que no digo que no las haya habido, ¿eh? Que sí, pero mucho se ha dejado la persona de dominar y ya tiene un proceso, todo tiene un proceso, ¿no? Y esto también lo tiene, evidentemente. Pero aún llegando a ese punto, es uno. No puede entrar más de otra alma en tu cuerpo. No, no Claro, cabe. pero como está la película, tantas películas y tantas cosas que se han inventado, la gente se piensa que eso es real. Porque está la película esta del exorcista, que creo que la mujer esta tenía 7 espíritus, dicen. Pero sigue siendo uno. No son 11 en una parte del cuerpo y no sé cuántos en otra parte del cuerpo. Es que es absurdo. O sea, es que por eso para mí, y lo digo y lo repetiré las veces que haga falta, por eso para mí es muy importante que todo el mundo sea consciente de eso, de cómo llegamos a la Tierra, qué pasa cuando dejamos el cuerpo y qué pasa con todos estos seres con los Claro, niveles, entre comillas, que les ponemos, ¿vale? Porque además se lo ponemos nosotros, claro. en que en ver esas figuras demoníacas que además es verdad que en las películas se han llevado a cabo y se han visto. No, además el caso de la película que decías tú es real, no con una niña como es la película, porque la realidad fue con un niño, pero es real. Y hay más películas que son reales de posesiones. Por eso te decía, no es que no las haya habido, sí, pero jamás 11 muertos dentro de ti. No, como mucho, llegado a ese punto sería uno. Punto, se Claro. acabó. Punto. Y esto es algo que aprendí hace muchísimos años de un ser maravilloso que lo conocí, tuve la gran fortuna en mi vida de que cruzarme con él, del que aprendí mucho y que era un gran exorcista. Un ¿Llegaste a ver, exorcista llegaste a ver o reconocido. a hacer alguno? A mí me da mucha curiosidad ese tema, la verdad. Bueno, era una persona que en menos de 5 minutos te arreglaba el problema. Wow. Así de fácil. Es que la espiritualidad es muy fácil. Es muy fácil. Nos la estamos complicando lo que decíamos antes, con tanta terapia, con tanto invento, con tanto, y que si no haces esto y que si no haces lo otro y que... No, no, si nos movemos porque somos energía. Claro, Y lo que queremos hacer siempre es a través de la energía del amor. No hay más. claro. Mientras funciones tú, ¿por qué lleva Saint Germain, sobre todo estos 3 o 4 últimos años, que él siempre lo ha dicho, ¿no? Y de hecho, cuando vino como Saint Germain a la Tierra, ya venía a traer esa llama violeta de la que hablábamos al principio. Pero ¿por qué lleva desde hace 3 o 4 años machacando mucho que trabajéis vuestra alquimia,
que trabajéis vuestra magia. Es como decirte, trabaja tú con tus energías. Empiezan a estar las herramientas obsoletas. Claro, qué curioso. ¿Y por qué? Porque hay que trabajar, porque es lo que tú eres. ¿Dónde está tu poder? En tu energía, Sí, en cómo tú la trabajes. Es así. Cuando tú empiezas a trabajar desde tu energía, cuando tú empiezas a trabajar desde tu amor, cuando no necesitas esas herramientas para trabajar, que están muy bien, ¿eh? Y que a todos nos han ayudado durante muchísimo tiempo, pero cuando tú realmente empiezas a trabajar desde ahí, es cuando tú estás manifestando tu poder, lo que tú eres. Es claro, cuando puedes ayudar a los demás, es cuando puedes enseñar, es cuando eres tú. Cuando tomas conciencia de que eres y eres tú. Y esa es la mejor parte casi. Y este exorcista que te decía, él trabajaba desde su propia energía, no tenía herramientas, no hacía nada. Uh, Ahora además, fíjate, claro, en ese momento no habían las redes como están ahora, con lo cual es muy raro, hay muy poquitas cosas de él en las redes, y sin embargo era una persona de aquí de Barcelona, de un pueblo de Sabadell. Ahora ha habido otro que él montó una escuela, él tenía una escuela en el mismo pueblo, visitaba en su casa, o sea que ya ves, grandes cosas súper también, bien. sí, en una habitacioncita, y, y uno de los que él fue alumno de él es al que ahora llaman el exorcista de Sabadell, pero realmente el exorcista de Sabadell fue Jaume Mora, que era el primero que había. No, Jaume no, Jordi, perdón. Siempre lo confundo por otro. Pues sí, pero bueno, da igual, ¿no? Y era un ser maravilloso, con una fuerza, había salido en televisión, en radio, en su momento, ¿no? Todo era, y ya te digo, trabajaba para toda España como mínimo, Wow, una pasada. wow, Y no tardaba, yo creo que no tardaba a los 5 minutos, ¿eh? En sacar lo que fuera de donde fuera. Y wow. tuve la fortuna de conocerlo. Yo además en su momento llevé a personas a su consulta. Era muy al principio de estar yo, mucho. Y a medida que iba yendo, claro, cada vez aprendías algo nuevo, ¿no? Claro, Lo aprendías. Y yo recuerdo que una de las personas a las que llevé tenía 4 almas a su lado. Ninguna dentro, pero sí a su lado. Aunque ella había una que era la que más notaba, la que más percibía, que decía, es que es como si lo tuviera dentro a veces. wow, Ella lo decía, ¿no? Y me acuerdo que cuando fuimos, él decía, no, no. Y menos 4, se echó hasta reír, porque además era muy de la broma, que nosotros a veces no entendíamos esas bromas, porque claro, todo era muy nuevo también para nosotros, y decíamos, pero ¿qué pasa, no? Y no, y yo aprendí además cómo deshacerte de un ser por muy malo que él se pensara que era, ¿no? En realidad lo que aún hoy por hoy llamamos demonios, hoy por hoy, no dejan de ser almas que llevan tanto tiempo sin sentir amor y sin claro. sentir lo que son, que, a ver, yo reconozco que unas son más cabezotas que otras, ¿no? Y que no todo es tan fácil a veces. Claro, Y que hay veces que hay que ponerse un poco las pilas y desde el amor no lo consigues, porque están muy aferradas a lo que se creen que son. Pero también es verdad, y lo he vivido, y esto lo he contado más de una vez, que cuando a un ser de estos que ellos se creen que son demonios y les hablas desde el amor y les haces ver la luz y les enseñas y les dices que en realidad el Padre es puro amor, que nadie los va a castigar, que nadie está esperando para juzgarles, que nadie... Y yo los he visto y los he sentido y me sigo emocionando cuando los recuerdo, porque cuando los ves llorar diciendo, es que si no me perdonan todo lo que he hecho, y les sigues hablando, ¿no? Y les sigues diciendo que no, que es amor, tranquilo. Al contrario, si se van a alegrar de que estés, claro. tranquilo, no pasa nada.
porque es así, o sea, para eso hay que tener muy claro el concepto de qué pasa cuando dejamos el cuerpo. Hay que No, tener muy claro de saber todos los procesos que con el cual se vive ese alma, ¿no? Hay mucha gente que se cree todavía, el otro día está, no sé cómo fue que escuchaba, es que cuando dejas el cuerpo tardas 3 días en estar no sé cómo. Pero ¿quién pone los tiempos? A ver, ¿desde cuándo en el universo hay días? Si eso lo tenemos en la Tierra, total. por favor, El tiempo no existe ahí. No, claro. Si además todo está pasando ahora, es como cuando hablamos de vidas pasadas, ¿no? total. Somos tan humanos que pensamos en vidas pasadas y nos vamos a un tiempo pasado en nuestra historia de la humanidad. Y de entrada no nos damos cuenta de que todo está pasando aquí y ahora para el universo. No. En este mismo momento estamos viviendo todas nuestras vidas, que eso ya nos cuesta. Pero además es que a lo mejor cualquier vida pasada nuestra fue en el futuro o en este mismo tiempo. Se Porque puede podría ser en decir que este mismo está tiempo. mal el título, que realmente tendría que decirse otra versión de nosotros, en otro plano, porque son diferentes planos con diferentes versiones de nosotros mismos y que bueno, Ya está. nosotros somos la versión humana en el planeta humano. Cuidado, ya está en el mismo plano. También, sí, exacto. Hasta en el mismo plano. Yo hay veces que pongo un ejemplo porque cuando digo ahora, cuando hablo de esto, ¿no? Y digo, en el curso sobre todo que doy de almas y espíritus, que además hablan, bueno, todo este tema, todo está ahí. Claro. Y cuando hablo de esto, de que a lo mejor es en esta misma vida en la que podemos estar en otra vida, ¿vale? Pero en este mismo momento, ¿no? En este mismo momento, y claro, decimos, pero es en otro momento de evolución nuestro. Quizá en ese Claro. momento no estamos conscientes absolutamente de nada y pasamos ese momento de evolución. Entonces, ¿quién te dice a ti que a lo mejor esa vecina que tú consideras que está amargada de la vida, porque nunca te saluda, porque siempre va con mala cara, porque no le gusta a nadie ni a nada, y dices, es que esta mujer amarga ya solamente de verla? ¿Y quién te dice a ti que no eres tú misma? Exacto. En otro Sí. momento y en otro proceso de evolución. Por ahí escuché, me hiciste acordar una frase que escuché el otro día, que lo comentaba una chica, me encanta escucharla también. ¿Sabes qué dijo? Dijo, siempre sea amable, porque no sabes si esa versión con la que tú estás siendo rudo eres tú mismo. Y me Claro, quedé con esa frase y me acabo de acordar por lo que acabas de decir. Por eso dice, siempre sé amable. sí. Además hay algo que los maestros, por ejemplo, yo porque soy una gran cabezota en muchas cosas, y yo cuando, claro, tanto amor, y yo decía, yo lo siento mucho, o sea, de alma a alma, yo puedo tener amor por un alma, ¿no? Pero como ser humano, yo, por ejemplo, un violador de niños me pone enferma. Ah, no, claro. Lo cogería y, o sea, ¿cómo me vas a pedir que yo sienta amor por eso? ¿Sabes? Eso es Pero sí, duro, pero pero en sí que realidad lo pides, ¿no? claro que ahí es donde entra la compasión y el ver las cosas desde el alma. Cuando ves las cosas desde el alma y entiendes los propósitos, porque todo tiene un propósito, Claro. todo, cuando empiezas a entender las cosas desde ahí y no solamente desde la mente, es cuando dices, ¿ves? Pero claro, ¿qué hacemos? Tenemos una mente, pensamos como humanos, nos dejamos llevar como humanos y entonces ya está. Vamos, yo he tenido peleas conmigo misma sí, Pero muchas, sí. unas cuantas. Bueno, pero Yo, es parte del aprendizaje, para eso estamos aquí, ¿no? Porque dicen que en otros planos el cuerpo es menos denso y es más fácil, ¿no? Porque siempre he escuchado esas historias de otra gente que tiene esa posibilidad de conectarse con otros planos, esa facilidad, que siempre dicen eso, dicen, pero es que en el otro plano soy más liviano, como cuando estás durmiendo que tienes un sueño lúcido, tú te sientes liviano, puedes volar, puedes hacer más cosas, y el plano de la Tierra es denso, es todo más pesado y hasta las emociones. Creo que en otros planos no hay tantas emociones como las que se viven aquí. Y entonces por eso dicen que en la Tierra es el aprendizaje más duro y la evolución más fuerte, más profunda para este ser, porque ya no hablamos de un ser humano, para el ser, porque el alma realmente es energía, ¿no? Y esa es la energía la que viaja en cada uno de nuestros planos desde mi conocimiento, ¿no? ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, si hablamos de otras dimensiones, vámonos, mira, lo más cercano que vamos a tener ahora con el portal, a Pleiadianos, por ejemplo, ¿no? Está Sirio, que Sirio está tocando al Sol,
pero también tenemos a Pléyades por el otro lado, desde julio y todo agosto es cuando están más cerquita del Sol también, y lo notamos más claro. Ahora hablamos de pleiadianos y son esos seres de luz que además muchos les llaman los médicos del cielo, porque ayudan mucho a las sanaciones, que nos ayudan a todos. Lo que no contamos es que también ellos pasaron por un planeta en evolución y que también tuvieron que evolucionar igual que ahora lo está haciendo la humanidad. No igual exactamente, ¿vale? Pero muy parecido. Entonces sí, ahora está muy bien. Claro, ahora está muy bien. Pero en ese momento también. ¿Qué ha pasado con la mayoría de nosotros? Que muchos hemos vivido esas cosas también. No solamente lo que estamos viviendo ahora en la Tierra, sino muchas cosas que hemos vivido en otros planetas y en otros sitios. Entonces sí que es cierto que dejando el cuerpo humano de lado, claro, evidentemente nos sentimos más livianos, por supuesto, nuestra alma, nuestro espíritu es algo muy liviano a comparación de lo que es nuestro cuerpo físico, que también lo necesitamos para estar en la Tierra porque necesitamos una fuerza de gravedad que nos mantenga aferrados a ella, claro. Si no, estaríamos volando todo el día por ahí. Claro. O en la luna, viviríamos en la luna. No sé si quedaría bonito o no, pero... Mira, sería hasta más divertido, ¿no? Iríamos así como flotando, saltando, como, no sé. Es un poco divertido bueno, la cosa, ¿no? Más liviano en otras dimensiones, seguro, claro. Seguro. Y que somos multidimensionales, por supuesto. Por lo tanto, igual podemos estar aquí que estar en otros sitios. Y evidentemente, ya lo diré mañana, tener una frecuencia en otra dimensión. Porque esto de las dimensiones también me hace muchísima gracia, ¿no? Porque la gente dice, no, es que yo cojo y me voy a quinta o me voy a cuarta o estoy en tercera cuando estoy en la Tierra. No te vas a ningún sitio. O sea, no desapareces, no dejas tu cuerpo aquí, tú desapareces y te vas. No. Simplemente estás sintiendo una frecuencia y vibrando en una frecuencia que te lleva a esa dimensión. Claro. Pero no porque te vayas allí, sino porque conectas al tener la misma frecuencia vibratoria que está en esa dimensión y entonces es cuando de verdad conectas. Bueno, meditando se puede llegar a ese estado, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto que muchas veces siento que como que no es que entre en trance, pero siento que me quedo como que no estoy aquí. O sea, mi cuerpo está, pero mi mente está en otro lado. Bueno, mira, yo iba a un colegio de pequeñita, que no es que fuera católico, pero claro, en la época en que yo era tan pequeñita entonces, que aún había la dictadura, y en los colegios se rezaba y se hacía lo que fuera, vamos, aunque no fueran católicos, ya eran así. Y recuerdo que el mes de mayo, en un trozo del aula, se ponía una imagen inmensa de María, inmensa, muy bonita, eso sí lo tengo que decir, se llenaba todo de flores como si fuera una iglesia, lo mismo, pero en el colegio. Y nos tenían todas las tardes del mes de mayo sentados cantándole y rezándole a la Virgen. Bueno, pues yo te aseguro, sobre todo, me pasó más de un día, pero sobre todo recuerdo uno en concreto. Y yo era una niña, te estoy hablando de que tendría 6, 7 años, no más. Y recuerdo que yo me senté, no sé a dónde me fui, no me preguntes porque no tengo ni idea, no podría decirte dónde estaba, pero si allí teníamos que estar 2 o 3 horas sentados, yo sé que yo me senté y al momento me hicieron así, porque no me enteraba, y me dijeron que es hora de irse. Y yo dije, sí, me acabo de sentar. Y te lo digo, no sé dónde estaba, ¿eh? ¡Qué fuerte! No, y me había pasado más de una vez. Desde niña, eso es una curiosidad que te quería, una pregunta que te quería hacer. ¿Desde cuándo sentiste tú como ese llamado o eso a trabajar con la energía? Bueno, trabajar con la energía no, porque ya desde nacemos ya con esto. Lo que pasa es que siempre llega un punto en la vida como que nos empezamos a cuestionar y ya decimos, ok, esto es lo que tengo que hacer. O sea, ¿cuál fue tu momento? O sea, ¿cuál fue esa pregunta o qué fue lo que pasó? No sé si te acuerdas. Sí. A ver, yo me acuerdo de muchas cosas de pequeña, entre ellas estas, ¿no? Que te decía ahora, pero nunca busqué más allá. Entre otras cosas por lo que te decía, porque de entrada parte de mi creencia de muy pequeñita podía ser más el catolicismo, luego mi madre cambió de religión, con lo cual nos tocó estar en esta religión.
hasta que yo me hice algo más mayor. Entonces mi madre falleció, porque mi madre falleció muy joven, y con el tiempo alguien me llevó a una tarotista. Mm. Yo no miedo, no. Lo siguiente, o sea, no os podéis hacer una idea, por mucho que os lo cuente, del miedo que yo podía llegar a tener. Wow. Del miedo que se había creado en mí, porque como me habían enseñado en esas religiones, todo lo que no fuera visto, tocado, era del demonio, todo. Sí. Entonces, claro, le tenías miedo a todo. Yo me acuerdo de la primera varilla de incienso que quemé, que tuvo que estar mi hermano conmigo delante y con un miedo que no te lo puedes imaginar, como si aquello hubiera tenido que explotar algo, o yo qué sé, ¿sabes? Total, en definitiva, que bueno, después de al cabo de unos años ya de fallecer mi madre, me encontré con esa tarotista que me dijo, es que tu madre está en casa y hay que pasarle a la luz. A mí era como si me estuviera hablando en chino. Yo no entendía nada, yo no sabía nada, me recetó aquella misma mujer, me recetó, me dijo, compra un jarabe para tu padre porque pues puede dar un susto físico y esto le irá bien y no sé qué. Bueno, pues yo cogí, coincidió que casualidades nunca las hay, No. que muy cerquita de mi casa montaron una tienda donde vendían una herboristería, ¿vale? Y cuando entré, como la mujer esta me había dicho, la tarotista, que quemara incienso en mi casa, que al menos me ayudaría a limpiar energías, pero no a pasar al ser, pero sí a Claro. limpiar energías, que son cosas muy diferentes. Sí, total. Claro, entonces sí que cogí, entré, pedí el jarabe de marras y pide incienso allí. Y claro, le dije a la chica, digo, oye, digo, incienso, digo, son todos estos, digo, ¿esto cómo va? No, es que yo no tenía ni idea de nada. Y la chica se echa a reír, la chica era vidente, se echa a reír y me dice, dependiendo de para qué lo quieras, hay quien lo usa para olores diferentes, dice, y según para lo que lo quieras. Y entonces cogí y se lo dije, digo, mira, he ido aquí y me ha pasado esto. Me dice, bueno, dice, necesitas una medium. Una medium como eran las de antes, Ujú. ¿vale? Lo que siempre se había considerado una medium en esa época. Una medium espiritualmente era una máquina, se les llamaba máquinas. ¿Por qué? Porque dejaban su cuerpo como si fuera una máquina, era la que se quedaba en trance, el ser que tuviera que pasarse a la luz pasaba a través de ella, ¿vale? Y otra persona que estuviera enfrente era la que hablaba con ese ser para que él se fuera a la luz. Esto siempre bien trabajado, porque había muchas máquinas que no trabajaban bien, lo que Claro. decíamos antes, ¿no? Cuando una medium estaba bien desarrollada, eran sus propios guías siempre los que abrían su canal. Wow. Entonces, los primeros en saludar, los primeros en ayudar a hacer el trabajo, los que te daban consejos o respuestas a preguntas que hubiera, aparte de pasar a los seres que hubiera que pasar a la luz. Y ellos mismos, cuando se había terminado el trabajo, se despedían y cerraban tu canal. Eso era una medium bien desarrollada, ¿vale? Había mucha gente que trabajaba como una máquina, pero no abrían ni cerraban sus guías. Entonces, para mí aquello nunca fue fiable, Claro. jamás, porque nunca sé quién está hablando, si me está engañando o no. Claro. Y es el mismo problema, entre comillas, que puede pasar ahora con los canalizadores, pero bueno, es otro tema. Total, que al final me armé de valor, fui a una reunión de estas de mediunidad, muerta de miedo, porque claro, no había visto películas, allí con la mesa redonda, todos cogiditos de la mano, y claro, me dijeron, tranquila, si no pasa nada. Si es coger, entrar, es una habitación normal y corriente, no hay círculos, ahí se va a sentar la medium porque es donde casi siempre se sienta porque le apetece a ella, y los demás donde queráis. O sea, no pasa nada. Y bueno, pasamos a la luz de mi madre. Eh, yo buscaba algo que me hiciera sentir la seguridad de que aquello era mi madre. No simplemente alguien que me hablara, ¿no? Claro. Y esto lo he explicado ya alguna que otra vez, lo he tenido callado durante 40 años y en los últimos alguna vez lo he contado. Y entre mi madre y yo teníamos una especie de lenguaje con las manos que en mi casa no sabía absolutamente nadie. Ni siquiera mi padre, ni siquiera mis hermanos, era algo que teníamos ella y yo. Y nos hablábamos en cierta forma y con ciertos movimientos de las manos. Y justo cuando ella estaba hablando que para irse a la luz, me pidió que me acercara.
y hizo los mismos movimientos con las manos que hacíamos ella y yo, con lo cual ahí empecé a llorar como una desesperada, porque claro, fue muy fuerte, muy potente para mí en ese momento sentir a mi madre, ¿no? Claro, Y más, y más ese contacto que de alguna forma era físico, porque era otro cuerpo el que me lo estaba haciendo. Tuve muy claro que era ella, incluso la medium cuando terminó y se levantó, habló conmigo y me dijo, la persona que hemos pasado era tu madre, digo, sí. Dices que, dice, ella murió de algo de aquí de la barriga, ¿no? Digo, sí, de un cáncer de colon. Dices que no siempre lo siento, dice, pero con ella lo he sentido mucho. Y claro, son esas cosas que si tú dices, bueno, las he vivido, claro, pero no pueden ser, o te las imaginas, o tú te las quieres creer, te estás engañando a ti mismo. claro. Y yo siempre he dicho lo mismo, engañarme a mí misma es la cosa más imbécil que puedo hacer. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo puedo dejar de ignorar a otros, dejar de creer lo que otros me digan, ¿no? Si no lo siento más todavía. Pero dejar de creer y de sentir algo que yo he vivido, que he sentido en mi piel, que lo he sentido en mi corazón, no porque quisiera creer en aquello, sino porque lo que se me ha demostrado es que realmente aquello era cierto. Claro. Y Entonces, te lo claro, así, confirmó con el lenguaje que tenían únicos con las manos, ¿no? O sea, claro, eso para ti fue la y luego con confirmación la de que era seguridad ella. de mi madre, que aquella mujer yo no la había visto en mi vida ni la conocía, también, Claro, ¿sabes? Y luego, claro, y además lo que ella había dicho ya, aparte también, porque claro, ella estaba hablando y ella iba diciendo lo que quería, y lo que no quería, y cómo se sentía y cómo se había sentido. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que tú te plantees de golpe y porrazo que todo lo que tú has creído hasta entonces, que nacías, vivías, morías y aquí se acabó la película, todo esto resulta que no. Fíjate por dónde. Ahora resulta que todo esto que tú has creído durante tu vida, o el principio de tu vida, cuando sea, da igual, todo esto no es. Y entonces es cuando te entra el hambre de decir, a ver qué, a ver qué. Y claro, a entonces, partir ¿qué de es? Ahí empiezas a decir, si todo esto es mentira, ¿cuál es la verdad, no? ahí está, claro, tengo que descubrir más, tengo que saber más. Entonces, claro, esta chica que ya empecé mucho a hablar con ella, de hecho fue mi primera maestra de alguna manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y me decía, vienes con un propósito, tú tienes un propósito muy claro aquí. Y yo decía, a mí que me toque sanación, que pueda curar a los demás, pero a mí con los muertos no me metáis. Que yo con los muertos no quiero saber nada. ¿Para qué? ¿Para qué abro yo la boca? Lo primero que me tocó fue hacer mediunidad. Sí, es que a veces nos metemos en camisa de 11 varas Total. y es mejor no decir nada, si yo ya lo digo, si es mejor no decir nada, suelta, que vengan las cositas y ya está, Total. porque si no es peor. Total, y así fue como empecé, me desarrollé de entrada ya como medium, luego pasó algo al cabo de los años donde aquello se cortó, en ese momento tampoco lo entendí porque se cortó de muy mala forma, luego con los años agradecí infinitamente que aquello se cortara y sí que es verdad que ahora hay muchas personas que hacen mediunidad pero de otra forma y los mensajes pues llegan a través de muchos canalizadores, pero cuidado porque igual que cuando éramos máquinas, mucho ser bajo nos quería engañar, y te aseguro que salían haciendo la señal de la cruz y hablándonos de amor y de lo que fuera, ¿eh? Ellos, Engañando, ¿no? Esos son los seres de bajo astral, ¿no? si eso aún así nos podía pasar entonces hasta que por lo que fuera decían alguna palabra y justo en esa palabra tú decías, ¿qué? A ver, ¿cómo va esto? Ujú. Y acababas diciéndole, bueno, a ver, va, dime quién eres y acabamos antes. Claro, Y entonces, claro, al final acababas pillándolo, ¿no? Pero ahora con las canalizaciones yo creo que es más difícil. ¿Por qué? Porque ellos se han vuelto también más civilinos, esto lo he dicho mucho también. claro. ¿Y qué pasa? Que a la hora de engañarnos, antes un ser de estos, como mucho, bueno, sí, podía intentar engañarte a través de una medium, pero si no, te venían de cara. Si fuera como fuera, te venían de cara. Un ataque, un lo que sea, un te toco, un no te dejo dormir, un te cojo por la noche, te venían de cara. Ahora no, porque saben que cada vez tenemos más conocimiento y sabemos mejor cómo pillarlos, Mm. ¿vale? Aparte del amor, que es lo que siempre va a funcionar, pero tenemos muchas herramientas para arreglar estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que les sirve de muy poco darse a conocer para que enseguida los podamos pillar. Claro.
Lo más fácil es engañarte de una forma muy civilina, hablarte como si fueran maestros, seres de luz, hablarte de amor, hablarte de la luz, pero sueltan el mensaje que quieren soltar. Yo Claro, lo digo siempre, por activa y por pasiva. Ningún mensaje que te dé miedo a ningún nivel. A ningún nivel. Ninguna profecía que te haga tener algún tipo de incertidumbre, ya no te digo ni siquiera miedo, pero sí algún tipo de, y esto sí pasa, y si no sé qué, y si, olvídalo. Ningún mensaje de estos viene de la luz. Nunca. claro. Por mucho que te hablen de amor, por mucho que te hablen de luz, por mucho que te hablen de lo que quieras, no. Y claro, teniendo en cuenta que hoy en día hay muchas personas que quieren canalizar, que a lo mejor abren sus canales sin darse cuenta de que están abriendo portales también. Claro. Cada vez que hacemos una meditación abrimos portales. Si no somos conscientes, lo que decíamos antes, ¿no? Si queremos correr antes de andar, si no somos conscientes de que hay que saber hacer las cosas y hacerlas bien, nos podemos llevar sorpresas. Claro, y hay que tener una preparación previa, como tú dices, tú tuviste tu proceso, te fuiste preparando, tuviste tus maestros y es diferente. A que una persona hoy de la nada diga, ok, voy a ponerme a hacer medium, a canalizar, eso no puede ser de la noche a la mañana, tiene un proceso y se tiene que respetar. Bueno, Porque si porque tú además es eres que a un no niño, es que no pueda ser, ¿eh? De poder ser, puede ser. sí, pero No soy no va yo. a ser igual y vas a correr riesgos. Eso sí, lo que pasa es que si no sabe hacerlo bien, ¿vale? Si no tiene una información, pues se puede llevar algún que otro susto, claro, evidentemente. Y más si a lo mejor esa persona cuando lo hace de una forma muy humana. Porque entonces sí, como humanos trabajamos mucho en 3D. Y en 3D o en cuarta dimensión, como mucho, lo que llamamos el astral, en el astral está todo. O sea, no Claro, solamente están los de bajo astral, están los guías nuestros claro, también está ahí. todo, sí, sí. Claro, los maestros no, los arcángeles tampoco, pero el astral tiene todo ahí. Entonces depende mucho de lo que tú sientas, porque hemos casi empezado diciendo todo lo que hay en la Tierra lo ha creado el ser humano. Claro, Somos creadores de todo, cada pensamiento que tenemos, cada cosa que sale por nuestra boca, cada palabra es una creación. Mientras lo sintamos desde el interior, tanto si es de rabia, de envidia, de ira, de alegría, de amor y de gozo, da igual. Cada cosa que hay lo estamos creando. Y mientras no seamos conscientes del poder que tenemos, muchas veces creamos precisamente lo que no queremos. claro. La mente subconsciente también, bueno, el colectivo, porque hay muchos, pienso yo, no es que eso que hablan del despertar y todo, a veces pienso que también es otra moda, ¿no? Porque ya es el darte cuenta, ¿no? ¿Quién eres realmente? Y luego ya a partir de allí viene el proceso de cada uno, porque cada uno tiene su proceso individual. Yo pienso que ninguno lo vive igual a otro, porque todos hemos evolucionado y hemos aprendido diferentes lecciones y no puedes decir que el vecino va a evolucionar igual que tú, porque eso es mentira. O sea, yo No, pienso que eso no puede ser así. cada uno tiene su proceso y tú Exacto. eliges Entonces el yo lo que camino quiero que decir es que quieres el vivir. colectivo se aprovechará de estas personas que tienen miedo. Por si tanto miedo y tanta violencia y tantas cosas que quieren meterle a las personas en la mente, porque claro, la mente tiene el poder. Entonces toda esa gente que tiene miedo se vuelve accesible a ellos y pueden controlar y manipular y que se cree lo que ellos quieren que se cree, ¿no? Supongo que ellos tienen su estrategia también. Sí, sí, y el asunto está en seguir manipulando a través de los miedos. Eso Total. está claro. Por eso hay muchos mensajes, como te decía, que parecen canalizaciones, pero en el momento en que hay una palabra o algo que o sea, ¿qué maestro o Claro. qué arcángel o qué ser de luz te hablaría así? Ninguno. Ninguno, no. Pero si son puro amor, son pura comprensión. ¿Cómo te va a dar, te va a decir algo que te pueda crear un miedo? Sea como sea, y lo que más gracia me hace es cuando lo sueltan y después te dicen que no es para crearos miedo, que es para que... Y tú dices, a buena hora. O sea, me lo estás soltando, sí, pero es para que esté avisado, ¿vale? Para que sea consciente de que todo es para un cambio, para mejor. Vete al carajo. Claro, que no es para crear miedo. Venga, hombre, si me estás soltando aquí lo que sea.
Y claro, yo lo dije una vez también, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, si ahora me dicen, pues yo qué sé, que en Argentina, en México, en Filipinas, donde sea, va a haber un maremoto que va a arrasar en la capital o todo lo que la nación entera, pues yo desde aquí, que estoy en España, puedo decir, pues mira, me sabe muy mal, pero yo estoy muy tranquila. Claro, Claro, las cosas como son, ¿no? claro, Pero no sé, al que esté allí no le va a sentar igual de bien, ¿eh? no, Ese sí va a tener miedo. por supuesto. Hombre, ¿qué me estáis contando? Siempre Así con es. que si no son maremotos, que si no es, no sé, los famosos 3 días de oscuridad. Llevamos años, años batallando con los Así tres que días cuando de se fue oscuridad. bueno, el día no, las horitas que se fue la luz en España, la Mm. gente se pensaba que ya se iban a venir los 3 días sin luz. La gente se estaba preparando. Bueno, venimos a lo mismo, modas que de vez en cuando vuelven a salir. Y de vez en cuando vuelven a salir. Y claro, a mí me hablan, es que los 3 días de oscuridad, la última cosa ya que oí, es que también es que son para un bien, para la humanidad, para un cambio, ¿no? El decir, te dejo sin nada para que me dejas sin nada es un bien para mí. Hubo una chica, que me acuerdo, que dijo, perdona, yo tengo familiares con máquinas que viven por esas máquinas y están en casa. O sea, a mí me dejas sin electricidad y esta gente se muere. Claro. ¿Qué me estás hablando de un cambio de un bien ni de un nada? Claro, dejemos ya y seamos muy cautos a la hora de recibir mensajes. Me parece maravilloso que las personas canalicen, me parece fantástico. Porque en realidad todos podemos conectar, porque no es otra cosa más que conectar con nuestro yo superior, con los seres de luz, con la misma fuente. Claro. Me parece fantástico que uno sepa desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, desde el amor, que es como se conecta, es cuando uno puede conectar con ellos, ¿no? Sea quien sea. Y a mí me parece fantástico, pero hay que ser muy cautos a la hora de a quién estoy escuchando. Total. Porque ¿A se quién? disfrazan, ¿no? Ellos se disfrazan, te pueden engañar, se pueden hacer pasar por seres queridos. Bueno, he escuchado cada cosa. Sí, yo he escuchado muchas canalizaciones y he leído muchas canalizaciones y además de grandes canalizadores o canalizadoras, da igual, ¿eh? Y bueno, pues a lo mejor han tenido un mal día y no se han dado cuenta ese día de que lo que estaban recibiendo no era precisamente de la luz. Y Claro. eso es algo que nos puede pasar a todos, ¿eh? No, no es algo que tenga la exclusiva a uno ni que el otro se haya abandonado y se haya dejado, no. Es que todo lo que queda denso de no luz en la Tierra es lo que tú decías antes, va a querer seguir batallando para que no trabajemos para la luz. Total. No le interesa ya. Yo llevo tiempo diciéndole, es un animal herido. Y no hay cosa peor que un animal herido. Porque va a dejar el último aliento en darte el coletazo más grande que pueda. Claro. Y es así. Y con lo que queda denso en la tierra está pasando lo mismo. Sabe que se le ha acabado el tiempo, sabe que esto está terminando, sabe que cada vez hay más luz, pero no quiere, evidentemente no le interesa, con lo cual va a pegar unos coletazos que va a parecer que en vez de que las cosas se estén arreglando, se esté estropeando todo, Claro. porque eso también es lo que quieren. Estáis diciendo que hay un cambio, estáis diciendo que hay más luz, pero si cada vez las cosas están peor, pero si Claro. cada vez las cosas no sé qué, si la gente no sé qué, si cada vez se pelean más y no sé qué y no sé qué, claro, ¿qué escuchas? ¿Realmente escuchas cuando un vecino le hace un favor al otro y sale por las noticias también? No, ¿O eso no lo escuchas van a el, decir. claro, o escuchas el hecho de que alguien ayude a cruzar la acera a una persona mayor, la carretera? ¿O escuchas a alguien que a lo mejor simplemente haya ido a visitar a alguien a un hospital? ¿O escuchas el hecho de que hay cosas que se saben pero no se anuncian porque no interesan? Muchas curas de muchos cánceres se curan hoy en día, pero Claro. no interesan, no interesan. Hay un informe de un médico, un investigador médico, durante 10 años. Él se dedicaba solamente a investigar la leucemia infantil. Durante 10 años estuvo investigando con frecuencias musicales. Wow. Y en esos 10 años él llegó a curar a niños de leucemia infantil con una frecuencia musical. Claro, Pero pero es claro, que
volvemos a lo mismo. Eso es tan simple y tan esencial que la gente, como le encanta complicarse la vida porque es lo que le han inculcado, es lo que le han programado, pues a la gente le cuesta creer que realmente somos una frecuencia, que cuando estamos elevando y vibrando alto, podemos vibrar en esa frecuencia, y cuando estamos bajando la frecuencia, pues es otra frecuencia. O sea, por eso es que atraemos cosas buenas cuando vibramos alto y cosas no tan buenas cuando estamos en baja vibración. Pero claro, eso hay mucha gente que no lo comprende y no entiende el tipo de música que también te transforma, porque escuchar cierto Claro. tipo de música transforma tu vibración, y eso también hay que decirlo. No, no, y aparte es que es lo que decimos, todas esas cosas que pasan y pasan cada día, de gente que es buena con otra gente, de gente que es amable con otras personas, de que hay veces que simplemente el hecho, a lo mejor vas al supermercado, el cajero, la cajera está cansada, está de pie todo el día, Claro. lleva los pies, los riñones de estar de pie que ya no puede más. Y esperas que te sonría, que sea amable y que sea... ¿Por qué? Porque tú acabas de llegar allí y es tu hora de pagar. Claro, No pienses en la otra persona. A lo eso mejor el es. hecho simplemente, si ves que esa persona está seria, que los hay, que son amables hasta el último momento, pobrecitos míos, Sí, pero si ves que en ese momento esa persona está seria o hace un gesto así, es tan fácil como decir, estás cansada ya, ¿no? claro. Poquito de Tranquila, va, empatía, ¿no? Es que se ha ya te perdido queda mucho la poquito, empatía, venga, pero claro, ya te queda poquito, anímate, no te preocupes, ya pongo yo las cosas en la bolsa, que para eso son sí, mías. Claro, es fácil ser amable a veces, no total. cuesta tanto. Y a veces una sonrisa cambia, Sí. cambia cómo esa persona se pueda sentir. Pero esas cosas que se hacen diariamente no salen en los noticieros. No, porque no conviene. Le dan foco a otras cosas que a veces ni siquiera son real, porque encima las ponen de una manera que no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, es precisamente para que la gente tenga miedo. Ahí está. Y esa es la base de que la gente siga teniendo miedo y siga viviendo a través de ese miedo. Y es lo que más nos cuesta soltar. Total. Los miedos a cualquier nivel es lo que más nos cuesta soltar. Porque hasta incluso enseñándolo en nuestra mente, siempre digo, siempre está el subconsciente machacando ahí, que no te das cuenta, que ni lo escuchas, pero aunque sea en sueños, te lo va a soltar. Es duro, es un trabajo duro. Bueno, a veces yo creo que no es tanto soltar, sino el primer paso sería aceptar, ¿no? Cuando aceptamos ya lo estamos viendo y ya es más fácil no dejarlo a un lado, sino como asimilar de que está allí. Porque si No, lo no, seguimos si la, viendo como el enemigo, es como que tengo una lucha con algo que no voy a ganar la pelea, simplemente lo tengo que ver y entender de que está ahí y que por algo está allí, y en ese momento ya le cambio el foco. sí, la aceptación, yo lo he dicho mucho tiempo y lo sigo diciendo, la aceptación es la base de lo que somos, de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos rodea. Es la aceptación. Para aceptar, evidentemente, tienes que entender. Claro. Claro, porque no es aceptar porque sí, o sea, no es que me resigna, hay una diferencia No, no, entre es muy aceptar y diferente, resignarse. sí. Claro, Porque si te resignas ya es como que, bueno, ganó la pelea la otra persona y ya yo claro. me rindo. Y no, no, no tiene nada que ver, nada. Ahora, aceptar, sí, vale, estoy pasando esto porque por un aprendizaje que a lo mejor ya me pasó hace 3 años, no lo hice bien. Y claro, yo mismo, porque no me lo manda el universo, ¿no? No hace falta que el universo mande nada, si nosotros somos autosuficientes para todo. Ya Claro. venimos con esos propósitos. Con lo cual, no, es que me hace mucha gracia cuando dicen, es que el universo no me lo da, o es que el universo no me lo manda, o fíjate lo que me manda el universo, que otra cachetada más. No, perdona. El universo no hace nada. El universo es un montón de energías, incluidas las nuestras, que van y vienen. Van y vienen. Y tal como tú mandes, pues es lo que tú recibes, porque es lo tuyo. Es lo Claro. tuyo. Claro, no hay más. El universo no te quiere mal, ni te va a mandar pruebas, ni te va a mandar nada. No me fastidies, no. No se dedican a eso. Ya tienen otras cosas que hacer, supongo. Claro. Que no es tan complicado entenderlo tampoco. Ahora tú sí. Claro, tú te propusiste, por ejemplo, yo qué sé, aprender el desapego, por decirte algo. Bueno, pues no te preocupes, que si no te desapegas a la primera o a la segunda, será la tercera o a la cuarta. Y lo vas a repetir en medida de que tú quieras Claro. y que no consigas desapegarte. Sea lo que sea, ¿eh? Da igual, sea lo que sea.
pero lo vas a aprender de una forma o de otra, porque tú te propusiste aprenderlo, no porque nadie te obligara, ni nadie te dijera, ni no, tú, antes de bajar, uno mismo, yo cogí y dije, yo voy a aprender esto. Claro, eso es lo que llaman el pacto, ¿no? Que se hace con el alma antes de venir aquí, que ya está todo escrito, dicen que elegimos nuestros padres, elegimos las misiones, elegimos todo, ya sabemos la misión y todo lo que vamos a hacer y en el momento que va a pasar y simplemente, bueno, yo creo que ya el tema de las decisiones va cambiando un poco, ¿no? Por eso lo vamos decidiendo nosotros. ¿Sabes qué Y para eso pasa? está el libre albedrío. Ah, ahí. ¿Por qué? Y esto hay que entenderlo, porque además es fácil de entender cuando se explica. Yo lo comparo mucho a esa obra de teatro donde pertenecemos a una compañía, que son esas almas más afines, más familiares, llamarle como queráis, hay almas gemelas incluso, ¿vale? Porque todos formamos parte de esa misma familia. Y en este año, esta temporada de teatro, hacemos una obra de teatro, con lo cual cada uno sabe muy bien su papel. Cada uno viene con ese papel, sea el de víctima, el de asesino, el de la mujer o el marido, el del policía, el del juez o de lo que tú quieras. Pero cada uno viene con su papel, pero no trae el guión escrito. Claro. Entonces, a medida que tú vas viviendo en la tierra, claro, tú tu propósito, tu papel, no lo puedes cambiar, no lo vas a cambiar, pero sí la forma en que lo ejerces. Y sí que es cierto que a lo mejor si en determinada momento a ti te tenían que matar, ¿vale? En la obra, pues a lo mejor en ese momento tú te cambias de escena, puedes hacerlo. Claro, porque es tu guión ahora y lo vas escribiendo tú y tú puedes ir rectificando tu guión. Cuando somos conscientes además de tener ese poder, tú puedes rectificar esto. Y puedes decir, yo lo cambio. Es cuando hablábamos de cambiar las líneas de tiempo, ¿no? Yo puedo cambiar esto. Yo decido lo que quiero hacer en mi vida. Pero claro, no nos damos cuenta de que de una forma o de otra, y suponiendo que si no es en esta vida porque seamos muy cabezones, no queramos escuchar a nuestra alma, no cumplamos realmente ese papel o ese pacto o ese, llámale como quieras, ¿vale? Lo vamos a tener que cumplir antes o después, porque nos comprometimos a ello. Entonces yo siempre digo lo mismo, si he tardado X tiempo en darme cuenta de todo para llegar hasta aquí, y ahora sé que tengo que seguir avanzando o cumpliendo mi propósito de otra forma, decirme ahora que no, es como decir, y si tengo que volver a venir, voy a tener que volver a empezar, porque esta no se acordará. Claro, tengo que volver a pasar, no, y no todo lo que he pasado ya en esta, no. Si con todo lo que sé, si con todo lo que he pasado, con todos los aprendizajes que he tenido que vivir, por cabezota yo o por lo que sea, pero los he tenido que vivir. Si con todo esto no me doy cuenta de cuál es mi camino y por dónde tengo que andar, o sea, ¿qué no me tengo que plantear en otra vida para darme cuenta y no echarme para atrás? Total. O sea, volver a vivir todo esto otra vez de nuevo y peor, no, gracias, de verdad. O sea, ya, no, ya hago lo que tenga que hacer ahora, ¿vale? Yo nunca me planteé ser maestra para nada, no estaba en mis cánones y en mi... Me costó mucho, de hecho me empezaron a decir los maestros que yo era maestra, me costó tanto que de alguna forma yo decía, no tengo capacidad para nombrarme a mí misma maestra. ¿No? Me sentía, además es que oía hablar de tanta gente que todos decían también que eran maestros, que decía, es que uno más, ¿qué sentido tiene? Sin embargo, me puse mentora espiritual, en vez de maestra, mentora espiritual, hasta que llegó un momento en el que insistieron, yo seguía, hasta que llegó un momento, no hace ni tanto tiempo de esto, creo que debe hacer, no llega al año, creo. Y fue mi madre la que en una sesión con ella más o menos, y me decía, yo cuando estaba viva, claro, yo era muy, muy, muy jovencita, ¿no? Cuando ella murió, ya lo he dicho antes, pero no me di cuenta de que realmente eras una maestra.
Y sí que es verdad que todo lo que ella me enseñó, que ella creía que era esa verdad, tampoco no lo era. No, tampoco no fue culpa de ella, quizá porque ella insistía en buscar cosas o en pertenecer a ciertas creencias o religiones, fue lo que también a mí me hizo motivarme a buscar más cosas, ¿no? Y a ver qué. Así que nunca le he culpado a ella, ni muchísimo menos, y ella lo sabe, lo tiene que saber. Pero sí que cuando me dijo, que no te dé miedo decir que eres una maestra, ¿no? O sea, no te cortes, es que es lo que Claro. eres. Ahí ya fue cuando dije, bueno, se acabó, ya pongo maestra y ahí me quedo. Punto. Es un poco como, bueno, no es miedo, sino como que no era lo que sentías en ese momento, ¿no? No, no, no es porque no lo sintiera, es porque sí, sí, sí era miedo, qué caray. A mí sí, a mí la primera vez ya que me dijeron, no, no es que eres una maestra, de ti dependen muchas personas. No tienes ni idea de la cantidad de personas que te van a escuchar y que van a estar ahí, ¿no? A mí, en ese momento, vamos, yo creo que una losa de mármol encima de la espalda no me hubiera pesado tanto. O Claro, sea, miedo auténtico, pero yo, que bastante tengo yo con mis dudas, con mis historias, con el saber, con no saber, con preguntarme yo cosas, que bastante tengo con decir, pero ¿cómo voy a enseñar yo, no? Si, ¿a quién voy a enseñar yo? O sea, era yo no puedo coger y hacerme responsable de tanta gente. Es así, yo, no me basta conmigo. ¿Cómo voy a ser yo responsable de nada? Luego con el tiempo entiendes que realmente no eres responsable de nadie, ¿vale? Que tú puedes enseñar, pero luego cada uno tiene que trabajar su propio interior. Cada uno claro, es responsable de sí mismo. así Y es, claro, esto con el tiempo lo vas comprendiendo también, ¿no? Mi trabajo es enseñar, dar herramientas, hacer eso que es. sintáis desde el corazón, sea con meditaciones que las he recibido preciosas y están todas en el canal también, sea con los vídeos que de vez en cuando voy haciendo cuando puedo, o los directos o lo que sea, ¿no? Sea porque siempre llegan los mensajes de los maestros, que son los que realmente siempre digo que saben más que yo, aunque ellos me digan que no. Pero bueno, les es más fácil soltarlo que a mí. Bueno, yo creo que no, o sea, desde mi perspectiva creo que nadie sabe más que nadie, sino que o sea, para mí la información es infinita como el universo, es infinita y que nadie va a saberlo todo, sino que todos No, estamos aquí, aprendemos unos de todos y somos una red, nos ayudamos entre todos y nadie es más que nadie. no, que nadie es más que nadie, eso está claro, ¿eh? Y que nadie es un elegido aquí, no, no, cuidado. Cuidado que el ego espiritual se nos sube enseguida. No, Seguro. no. Cuidado aquí, que también hay mucho, mucho. Y no, Puede aquí pasar. no hay elegidos, nunca los ha habido, nunca. ¿Vale? No hay elegidos para nada. Todos somos, es que ellos están hartos de decir que somos todos iguales. Ellos los primeros. Ellos nos llaman hermanos, Claro. amigos, hermanos. Están hartos de decir nunca ninguno ha buscado idolatría, nunca ninguno ha buscado que se le adore como a un Dios. Claro. Al contrario, al contrario. Jesús hasta últimamente decía, dejar de verme en la cruz. Claro, dejar ya de verme en la cruz. No fue mi propósito, fue algo que viví, punto. Claro. Pero lo que pasa es que ese es el gancho que utilizan para manipular, porque, bueno, hay muchas historias, lo que pasa es que no quiero entrar en temas religiosos ni políticos, pero sí es un tema que iría telitas, ¿no? Pero bueno, Bueno, mira, da igual al nivel que sea, es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Todo lo que sean creencias limitantes no viene de la luz. eso es, Todo lo que a ti te limite, te obligue, no viene de la luz. totalmente. Por eso Lo que decía pasa es que no antes, lo entendemos porque, claro, nos lo ponen desde pequeños y creemos que eso es lo correcto y que eso es lo que es. Y ya en el momento como te pasó a ti, que dijiste, pero si todo esto es mentira, entonces ya empezaste tú a buscar cuál era la verdad, empezaron a llegar maestros y luego te diste cuenta que tú también tenías que ser una maestra, ¿no? Curiosamente. sí, no es que me diera cuenta, es Pero que de alguna fíjate que forma, cuando yo te conocí también te dije lo mismo, o sea, no fue casualidad, o sea, empecé a hablar contigo y fue como que sentí ese llamado como que tenía que conversar contigo. No entendí nunca el por qué, pero dije, bueno, mi alma me está diciendo que tengo que hablar con ella, es por algo. Entonces, no eres la única, no. No eres la única a la que le ha pasado eso, de coger, llamarme y decirme, no sé por qué, pero sé que tengo que hablar contigo.
Ya, eso es, sí. Y dices, bueno, pues nada, aquí estamos. Eso es, sí. Claro, Algo aprenderemos, evidentemente. Yo siempre digo, yo aprendo todos los días algo nuevo de es que todas las todo, personas que me cuidado, es que, rodean. no, no, es que esta es otra, todos aprendemos de todos. Y yo lo digo Porque siempre, todos todos somos somos uno, precisamente, es maestros. que esa es la frase, todos somos uno, nadie es más que nadie, aquí todos estamos para No, no, apoyarnos porque y ya todos está. somos maestros, pero todos somos aprendices. Eso es. O sea, yo sigo aprendiendo cada día y sigo buscando información cada día. Yo Yo pienso que cada día, también el que creer que te idolatren y ser un dios también te está limitando, porque si tú ya te crees que lo sabes todo y que te crees el mejor, tú no vas a seguir indagando por conocer más. Entonces yo pienso que eso es una limitación. pero es que ni siquiera Pero los desde el ego tú maestros. te crees que eres más grande porque, ay, soy poderoso y tengo seguidores. Ay, vamos a ver, ¿cuáles seguidores? Más limitantes porque quieren pensar que tú eres el Mesías y ellos no son capaces de buscar sus propias respuestas. O sea, no. Ya. No, no, y además es eso, cuanto más sabes, eh, mira, yo no hace mucho, es muy curioso porque ya la primera vez que me dijeron que era una maestra, la primera canalizadora a la que yo fui, te hablo de hace pues igual 9 o 10 años, más o menos. Y fue la que me dijo, la primera que me dijo, es que eres una maestra como ellos. Y estaba Jesús y San Germán hablando, que son los que casi siempre han salido conmigo. Wow. Y me decía, es que eres una maestra, dice, pero no me quieren decir quién eres. Y claro, me pasé mucho tiempo diciendo, pero ¿yo quién caray soy? Y la última vez que hasta lo pregunté, que tampoco me lo dejaron claro, me decían, es que no es una cuestión de ego, es que no es una cuestión de egos, porque a lo mejor entiendo cosas que siento y me es más fácil, ¿no? Sí que me dieron mucha información que no voy a contar aquí ahora. No, no, no. Es evidentemente hay cosas que no se pueden decir. No, sí se pueden, pero no. De hecho, sí se pueden, pero no. No porque considero que es algo muy mío, ¿no? No, no, si es algo privado, personal, no, está claro. Claro, Eso, es muy mío, no, es no. muy bonito, es como entender muchas cosas de las que sientes y cómo las sientes y por qué las sientes así. Y está bien y es maravilloso, ¿no? El saber que cuando tú sientes el amor en el interior y el amor te emociona y lo sientes a ellos y sientes ese amor con el que te hablan Qué y lindo. eso te emociona siempre, por más tiempo que pase te sigue emocionando. Es cuando entiendes, a medida que te van diciendo cosas, también entiendes por qué tanto eso. Mm. Pero bueno, que ya digo, que no se trata de ser más ni de ser menos, al contrario, yo sigo buscando cada día información. Como te decía antes, leo muchas cosas, veo muchas cosas, unas digo vale y otras digo esto no. Hay que aprender también a diferenciar. Por supuesto, eso es muy importante. Eso es súper, súper importante porque, claro, ¿cuántas personas escuchamos por ahí? No, no, no por decir falsos profetas, sino quizás a ellos les llega información y no es verídica, como estás diciendo tú en ese momento, pero como no tienen el conocimiento ni se han preparado para ello, son fáciles No, de a engañar lo mejor no, a lo mejor ya lo digo, a lo mejor simplemente ese día no se han percatado de que quien también. estaba hablando no era un ser de luz. Claro, Por la costumbre quizá que canalizo siempre, que siempre estoy conectado o conectada, da igual, y eso puede pasar siempre. claro, Por eso las cosas no se pueden hacer como si fueran una mera rutina, como si fuera algo claro, que está bien, que no es que esté mal, no estoy, que quede muy claro que ni estoy juzgando a nadie, ni se me pasaría, al contrario, o sea, es desde el claro. amor a que seamos conscientes, tanto los que recibimos los mensajes como los que los dan, o da igual, que seamos muy conscientes de que cualquiera nos puede querer engañar en un momento dado. Y que Claro. hay que tener muy claro el mensaje que nos llega, si de verdad, con que tenga un ápice de querer engendrar, sembrar algún tipo de duda o de miedo, ya no viene de la luz. Es Claro. tan fácil como eso, tan fácil como eso. Sí, bueno, tú lo dices fácil, pero quizás mucha gente ha vivido mucho tiempo en ese estado de miedo y ya lo ve como algo normal en su vida, entonces quizás le cuesta más identificarlo, ¿no? Pero se supone que si está canalizando y está en este proceso, pues debería hacerlo más fácil, pero bueno, como dices, todos los días no Entonces, estamos igual, es cada tan día es fácil, diferente, es tan fácil como sentir desde el corazón. claro, Cuando sientes desde el corazón, desde el amor,
dejas todo lo demás, lo que te estén diciendo, lo que estés pensando, lo que quieras o no quieras, y simplemente siente amor. Si tú cierras tus ojos y sientes amor, es tan fácil como eso. Mira si es fácil. Sí, la verdad que sí. Es más fácil de lo que pensamos, ¿no? Sí, Qué mucho bonito más. tenerte aquí, de verdad. Aquí podría estar yo horas aquí escuchándote. Es como me siento ahora como si estuviera, no un psicólogo, sino como si estuviera en una clase, exacto, aprendiendo, escuchando tus anécdotas y que me llena de emoción no tenerte aquí y bueno, que aceptaras también de estar en Gracias, esta ¿no? conversación. Yo lo digo siempre, yo cuando alguien me invita a algún sitio, honrada, agradecida, o sea, es que no puede menos. Claro. Más que agradecer, ¿no? Que piensen en uno para lo que sea, pues nada, pues gracias, gracias, y es para sentirse honrado realmente. Bueno, no lo que te comenté, no sé, me resonó cuando empecé con este, porque fue un llamado que me, hace como 2, 3 meses me empezó este llamado de que tenía que comunicar y conversar con otras personas para perder esa desconfianza, o bueno, no es desconfianza, es como que no me siento segura mostrándome sola en redes, entonces fue como que me dijeron, bueno, tenía que hacer el llamado y dijeron, pues conversa con gente con la que te sientas en confianza y cuando conversé contigo fue como que me vino ese llamado, como que tenía que hacerlo también contigo. Pues aquí estamos, yo ya digo gracias. Otra cosa no Sí, puedo no, yo más que... también doy las gracias porque si tenía que ser así, pues así tenía que ser y ya está pasando. Entonces eso es Que el por mensaje. cierto, no sé si había, es que como yo sé cómo soy, pero pusimos algún título en Sí, el el post. título es Conectar con lo invisible para transformar lo tangible. Pero hemos estado hablando de muchas cosas, así que todo tiene que ver. Yo creo que hemos estado hablando de muchas cosas, pero bueno, oye, bien estará yo, mira. Bueno, estaba pendiente si alguien hacía alguna pregunta, pero bueno, la gente que está conectada de momento no han hecho ninguna pregunta. Mira, yo hay algo que siempre pido antes de empezar un directo, antes, tanto si es porque voy a hablar o un vídeo o porque voy a dar los consejos de los maestros, entonces más todavía, o con una sesión, con los cursos no porque es diferente, ¿no? Ya lo tengo más asimilado. Pero sobre todo con las sesiones, y hay algo que es, que va mucho en mí también, que es que el mensajero se convierta en lo que tengan los maestros que decir o los guías o se convierta en el mensaje o forme parte de ese mensaje para decirlo con más claridad, con amor, desde el amor. O sea, básicamente eso, ¿no? Que el mensajero se convierta en el mensaje. Qué bonito. Y es algo que lo hago casi siempre, antes de empezar nada. Eh, Nunca me preparo nada, es lo que hablábamos cuando me dijiste, oye, que quiero hacer esto, y te dije, lo preparamos, si es que yo nunca preparo nada. O sea, yo no sé qué pasa. Yo me pongo enfrente de la cámara y empiezo plom, 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 y es como una máquina que por detrás me va dando y no acabaría tampoco nunca. Por eso mis directos también duran 2 horas, que cuando me descuido ya son las 2 horas, no sé qué pasa siempre. Bueno, aquí ya llevamos casi 1 hora y media. ¿Ves? ¿Lo ves? Tú decías 20 minutos. Una Sí, hora y pero media bueno, es llevamos que ya, madre mía. da gusto y no puedes. Son temas que no se pueden hablar en 20 minutos, la verdad. Y Es siempre digo lo imposible. mismo, al final llegan los mensajes que tienen que llegar Total. para las personas que realmente quieren seguir aprendiendo, evolucionando, caminando juntos y sintiéndonos, y ya está, no hay más. Así es. Totalmente. Los mensajes que salieron ahora eran los que tenían que salir. Fue muy interesante que empezaron a hablar. Yo tú empezaste a hablar de las relaciones, luego empezamos a hablar de otro tema, fueron saliendo temas. Y bueno, el tema ese, fíjate, yo lo tenía en la mente porque me lo comentaste también y salió el tema sin que yo te lo preguntara, pero quería que hablaras de ello y hablaste de ello. Así que mira, me leíste la mente o no lo sé. No, no, si eso en las sesiones me pasa muchísimo, porque también hablamos, cuentan, miramos, ¿no? Los consejos de los maestros, lo que voy recibiendo todo el rato, y hay veces que cuando acabo, la mayoría de las veces, he preguntado, oye, ¿te ha quedado alguna pregunta? ¿Te ha quedado algo que...? No, no, pero si es que sin preguntarlo me lo has contestado. Digo, ¿ves? Ya está.
Ya está, pues hala. Bueno, y desde tu percepción, si tuvieras que darle un consejo a las personas que están iniciando, bueno, en ese despertar, no digamos, en ese descubrimiento de querer conocerse y a empezar a trabajar con la energía, ¿qué consejo le darías? Que se escuchen, Qué profundo. Wow. que aprendan a escucharse, que aprendan a abrir el corazón, porque un corazón cerrado nunca puede sentir el amor. Y nos han educado tanto a tenerlo cerrado para no sufrir, que la mayoría de las veces llevamos esa máscara, esas caretas, esa fortaleza, esa chapa por encima. Hay quien lo ha cubierto con 2 o 3 chapas y hasta le pone capas de cemento, ¿no? Así no me lo tocan, ni me lo dañan, no me lo... Ya me lo han tocado bastante, ya me lo han herido bastante, ya me lo han... Y no se dan cuenta de que eso no es lo que son. Así que aprendan a abrir el corazón y que se escuchen. Que cierren los ojos, que se olviden de todo lo que les ha pasado en la vida, que recuerden cuando eran niños, la inocencia que tenían como niños, que eran capaces de creer en la magia, que Mm. eran capaces de creer que podían volar, que eran capaces de creer que con un movimiento de un dedo las cosas se podían mover solas. Y realmente lo creían porque de niños uno trae el alma mucho más despierta, la vamos durmiendo a medida, durmiendo. No es que la dormamos, es que no le hacemos caso. Pero eso, sí, eso pasa a medida que van enseñándonos todos esos miedos, todas esas cosas, ¿no? Luego nos toca vivir cosas que no entendemos y siempre culpamos a los demás. Nunca vemos a los demás como auténticos maestros de lo que nosotros mismos teníamos que aprender. O incluso, si no era un aprendizaje, quizás sea algo que no hemos sabido manejar desde nuestro propio valor. Quizá yo no me valoré lo suficiente y aguanté cosas a otros que no tenía por qué haber aguantado. Pero la culpa no la tiene el otro. El otro hizo lo que nosotros le permitimos hacer. Claro. Es así. Dejar ya de culpar a los demás, ser responsable de uno mismo, que también forma parte de un aprendizaje, no siempre es fácil, dejar de culpar a todos, porque claro, cuando se nos acaba toda la parte de la humanidad que no es culpable porque eran maestros nuestros, entonces el que tiene la culpa es el universo de las cosas que nos manda. Y si no, la culpa la tiene Dios porque Dios quería que fuera así. No, dejemos ya de culpar al resto y cogemos la responsabilidad de ser lo que somos. ¿Vale? Mira, yo cuando los maestros me dijeron de escribir el segundo libro, que no es el segundo, en realidad es el tercero, pero bueno, el segundo libro, ¿no? Sobre todo iba muy enfocado para las llamas. Y yo decía, cuando me dijeron, ¿no has pensado en escribir otro libro? Porque ellos nunca te obligan a nada, claro. Y yo, no. O sea, no. Pero esos libros están publicados. Los mando por PDF. El primero sí lo llegué a publicar, pero este último no. Porque estoy bastante peleada con las editoriales, no me sirven mucho, así que no tengo que buscar, ya lograré hacerlo de forma que por las redes lo pueda hacer. Pero de momento lo mando por PDF, ¿vale? Y cuando terminé ese libro, que iba muy destinado, si es verdad, a las llamas gemelas. Pero no olvidemos que las llamas gemelas tienen un proceso de evolución, de trabajo interno, de ser conscientes de lo que son y del propósito que tienen. Entonces, a partir de ahí, recuerdo que, claro, como todo forma parte de lo mismo, porque en realidad todo forma parte de lo mismo, cuando terminé ese libro, justo en el momento en que dije, hasta aquí se queda, dije, es un manual del despertar. Wow. Es que me salió así, o sea, es un manual del despertar. Precisamente al margen de lo que se hable y se explique de las llamas gemelas, ¿no? Que hubieron cosas que me sorprendieron en ese momento cuando las escribía, una barbaridad. Pero sí que te lleva de alguna forma a darte cuenta, no podría ahora decirte las frases ni las palabras ni nada porque no. Un libro canalizado porque yo, por ejemplo, cuando escribí el primero, yo tenía muy claro, yo no escribo eh, en plan, tienes que hacer esto, no, yo me invento una historia, ¿vale? Y tú estás leyendo una historia y dentro de esa historia está toda la información que yo quiero dar. Entonces yo en el primero tenía muy claro cómo iba mi historia, los personajes, cómo vivían, lo que eran y la información espiritual que yo daba ahí, ya en el primero, ¿no?
y lo tenía clarísimo, pero en el que me dijeron ellos no. Es que tengo que escribir, pero ¿qué escribo? Si es que a veces me sentaba y decía, ¿qué pongo? Es que no sé ni cómo sigue esto, ni cómo va, ni qué caray. Y entonces de golpe porrazo empezaba a escribir y ahí seguía y seguía y seguía. O sea, ya te digo, habían cosas tan canalizadas que cuando las escribía decía, ¿cómo he puesto esto? O sea, es que me paraba y yo solo decía, ¿y esto? ¿Esto de dónde ha salido esto? A ver. Y bueno, te das cuenta cuando ya acabé de que como va muy ligado a toda esa toma de conciencia, a esa evolución que tenemos, a ese, lo que llamamos despertar, ¿no? Que la palabra no sea, como bien has dicho antes, del todo correcta. Pero sí que es verdad que es una forma de entender cómo empezar de verdad a ser conscientes, Total. cómo empezar a trabajar con nosotros mismos, a qué nos lleva todo eso, a cómo podemos vivir mucho mejor, con más libertad, con más paz, con más tranquilidad, siendo humanos igual y viviendo como humanos, con una vida humana, pero siendo conscientes, nuestra forma de vida cambia totalmente, nuestra manera de sentir, de dejarnos llevar, de cómo entendemos todo, de cómo dejamos que las cosas nos afecten, hasta qué punto estoy permitiendo que todo lo demás me esté afectando. Cuando yo sé que esto es algo que es material, no vaya conmigo, no es lo que yo me voy a llevar cuando deje el cuerpo. Lo que me voy a llevar cuando deje el cuerpo va a ser lo que he sentido en la tierra, lo que he vivido, lo que he aprendido, las emociones que he tenido, el amor que he dado, el amor que se me ha dado. Total. Eso es lo que me voy a llevar. Con lo cual lo demás es pasajero. Y ves las cosas desde otro prisma. No es que, no estamos diciendo que no nos merezcamos tener una casa con piscina, ¿eh? Cuidado. No, no, me parece maravilloso. Claro, hemos venido a vivir muy bien, a ser felices, ¿eh? Al margen de lo que tengamos que aprender o el propósito que tengamos, pero hemos venido a ser felices. Claro. Ahora, también hay que mirar dónde está tu felicidad. ¿En que si no tienes la piscina vas a ser infeliz? Ahí está. Pon Lo en que yo una hablaba balanza. del foco. Claro, pon en una balanza lo que es prioritario para ti. Eso es. Que no es que no la puedas tener, claro que sí, por supuesto, y un castillo si quieres. Claro, si eso te hace feliz, si realmente eso te va a hacer feliz y va a hacer que tú crezcas más como ser humano, como persona, como todo, oye, pues adelante, ¿eh? Si Claro. nadie dice ya que lo que nos han enseñado también del sacrificio, del dolor, de vivir mal, de ser pobre, de que todo eso te acerca más a Dios, es mentira. ¿Desde cuándo la pobreza nos va a acercar a Dios si Dios es inmensamente abundante en todo? Total. ¿Qué sentido tiene lo que nos han No, enseñado? no tiene sentido. Ahí está. No tiene el mínimo sentido. Oye, ahora me quedé yo con la curiosidad de leer los libros. Bueno, pues mira, para quien Así que los quiera, ya me los pasarás mando. información, si tienen algún costo o algo, ya me pasas información por privado. Y bueno, si alguien está interesado en los libros que no los conoce, no sé. Los mando por Pero PDF, está muy ¿vale? interesante, la verdad. Tienen un costo de 10 euros cada uno. Vale. Así que mando los dos. El primero que hice, que ese sí que lo edité, pero ya no es hora de buscarlo por ningún sitio, que el título es Decreto Cumplido, tiene una historia, como tiene que tenerla, ¿vale? Tiene una historia, por un momento parece que sea una especie de la lucha del bien y el mal. Ahí hablo mucho también de los espíritus. Yo era cuando hice mucho también esa época que había hecho de mediunidad y quería enseñar a las personas esto y más cosas, ¿no? Hay un momento crucial que yo quería que se reflejara mucho en el libro, que no voy a contar ahora, claro, porque si no, no tiene sentido. No, no hagamos spoiler. Claro, y si lo lees parece que como es algo más, ¿no? Pero si te paras realmente a la información, te llega, te llega, te llega. Hay mucha gente que es como cuando alguien va, a ver, ¿cómo te diría yo? Te hablo de hace 40 años atrás, ¿no? Por ejemplo, con los tarotistas que eran pues los grandes videntes del momento, el que era bueno, claro, el que era vidente, vidente. Y a lo mejor, pues al cabo de, es que recuerdo porque me pasó mucho esto con un chico, que era vecino de donde vivía yo, al cabo de una semana tuvo un accidente de moto y se mató.
Y había ido a la tarotista porque se iban a casar con la novia que llevaban como 10 o 12 años ya de novios. Y claro, la gente empezó a decir, ¿ves? Fue a la tarotista y no le dijo no que se iba a matar en un accidente de coche. Claro. Sí, que le dijo que se casaría, que todo estaba bien, que no sé qué, que no sé cuánto, que para acá y que para allá. Bueno, las videntes ven lo que tienen que ver. Y hay cosas que, aunque quieran, a veces no las van a ver. Porque Claro. tienen que pasar. Eso Y hay es. veces que pueden ver e interpretar algo sin que realmente sea la interpretación que tiene lo que tú estás viendo. Porque claro, Eso ahí es donde también es curioso, ¿no? También interviene las creencias que tengamos en cómo se interpretan las cosas. la mente, claro, y la mente de que tú mentalmente buscas una interpretación a lo que estás viendo. Claro. Y no es que se equivoquen, y no es que esté mal, y no es que no. Bueno, y también puede ser, ojo, no solo la tarotista, también puede ser el consultante que lo está interpretando mal. Porque si yo no escucho bien, yo lo interpreto desde mi creencia y quizás tú me quieres comunicar algo, pero yo no lo estoy entendiendo como tú me lo quieres comunicar. No, no, claro, hay que barajarlo todo un Es poco, que es ¿no? muy, muy profundo el tema de comunicación, el cómo se escucha, cómo nos escuchamos y cómo entendemos, porque la interpretación viene de ahí, de las creencias. Si yo tengo creencias limitantes y tengo miedo, quizás yo lo voy a interpretar todo como negativo y tú me estás diciendo que me voy a ganar la lotería, pero yo estoy diciendo que voy a seguir siendo pobre, por poner un ejemplo, ¿no? Pero puede ser así. Sí, sí, vas a seguir siendo progre. Mientras lo pienses y lo creas, Total, exacto, eso es otra cosa, que mientras tú tengas eso en la cabeza, eso es lo que va a seguir siendo porque lo estás creando. claro, no falla. Eso es. Así es, así. Y claro, yo tenía la historia muy clara, ¿vale? Hice la historia y con el otro pues también la hice. Entonces yo sé, cuando hice el primero, recuerdo que yo siempre decía lo mismo, ¿no? Para el que crea, que ya sienta cosas, pues bueno, a lo mejor le puede dar pie a aprender a manejar cosas. Y para quien no, pues simplemente leerá una historia fantástica, como ha podido haber muchísimas otras. Y con el segundo, pues pasa no del todo igual, pero sí bastante similar, porque ya se supone que son personas con cierta conciencia. Entonces, y ahí ya la película ya es un poquito así, ya es ahí se queda, ¿no? Ya sé o empiezo a saber o a querer saber lo que soy. Pero Wow. claro, siempre hay quien hace muchas preguntas para que las respuestas también lleguen en esas conversaciones que se tienen. Y ahí es donde se aprende mucho. Por supuesto. El ser curioso, todos somos curiosos, pero lo que pasa es que muchas veces como que los padres dicen, no, no me preguntes más, no quiero saber más, ¿no? Siempre lo mandan a callar, el típico cállate que me tienes harto con tus preguntas, ¿no? Sí, sí. Por lo menos yo tuve la suerte de que desde pequeña siempre fui muy curiosa y mi madre decía que yo hacía cada pregunta que la dejaba en shock, que a veces tenía que ir a buscar un libro para poder contestarme, pero que siempre intentó de darme una respuesta y que si no la sabía, a alguien le preguntaba para darme una respuesta. Entonces, ella diría, sí, eres muy pesada con las preguntas, pero en ningún momento me decía cállate, sino que ella intentaba buscarme una respuesta. Mira, yo me acuerdo con 6 años, con mi madre, porque yo iba, lo que te decía, iba a un colegio que el mes de mayo ponían la imagen de la Virgen, y claro, ellos una vez a la semana te querían llevar a la iglesia a confesarte. Era lo que hacía el colegio en esas épocas. Y claro, mi madre no quería que yo fuera porque ella entonces ya no era católica. Y Claro. yo le decía, a ver, si tú me dices, eso, yo con mi madre, con 6 años, si tú me dices que Dios está en todas partes, ¿por qué no puedo ir a la iglesia? Ujú. Entonces cogió mi madre la Biblia en el libro de Hebreos. No me preguntes ahora ya exactamente, creo que es el capítulo 11, pero no me acuerdo exactamente del versículo. Ahí se me vaya mucho todo. Ya se queda todo muy difuminado con los años. Pero que pone que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Wow. Y dice, no necesitas ir a la iglesia para estar con Dios ni para hablar con Él. No necesitas ninguna iglesia ni ningún sitio. Jesús rezaba desde su habitación, Jesús rezaba en cualquier parte, en medio de una montaña. No necesitas ir allí. Por eso está en todas partes, porque no necesitas ir a un templo que haya hecho nadie. Claro. Y eso ya fue con 6 años.
Wow. Ya está. Bueno, tú me superaste mucho más en mis preguntas, ¿no? Bueno, luego igual dejé de preguntar otras cosas y me acomodé a lo que me enseñaban simplemente. Claro, no te creas, hemos tenido temporadas de todo y tiempo, yo desde que dejé de hacer mediunidad hasta que volví a ver, sí que es cierto que el conocimiento que ya tenía y lo que sabía hacer lo hacía, ¿no? No es que pasara de todo, ¿no? Yo si me Claro, encontraba con un ser perdido, yo lo pasaba a la luz, pero no iba más allá tampoco. Sin embargo, de golpe y porrazo fue un pom, 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 espabila. total, Espabila que te viene todo de golpe. total. Y sí, Bueno, sí, pero estás aquí y bueno, eso es lo maravilloso, que gracias a todo eso también pudimos conectar y toda la gente que te va a ir conociendo, vamos a ir despertando cuando te escuchemos porque nos estás dando una guía gracias a todo lo que has vivido y a lo que has pasado, ¿no? Que eso precisamente es lo que se trata. Porque mayormente cuando alguien nos pide un consejo, muchas veces, evidentemente, si conectas de corazón, quizás le vas a dar un mensaje que necesita escuchar, porque a mí siempre me lo dicen. O sea, a mí la gente siempre me viene a contar problemas. Yo a veces me siento como psicóloga de todo el mundo y digo, mira, si vienen a mí es por algo, yo lo agradezco, los escucho, los aconsejo. Pero a veces siento que vienen con cosas que yo ya he pasado. Y entonces por eso tengo el conocimiento para... no soy yo quien decide qué van a hacer ellos. Simplemente desde mi conocimiento y lo que he vivido les digo lo que pudieran hacer. Y ya luego cada persona decide lo que va a hacer. Pero lo importante es sentirse escuchado en un momento difícil. mira, muchas de las personas que hemos venido con el propósito de trabajar para la luz, y me refiero con el propósito de trabajar solo de esto, ¿vale? Antes o después, pero muchas hemos tenido que pasar muchas cosas en la vida. Y es precisamente para eso, porque no es fácil a veces empatizar. Yo, esto también lo he dicho muchas veces, tú una persona te puede contar un problema y tú puedes coger y decir, pues mira, te entiendo, te comprendo, puedo ponerme en tu situación, puedo saber, imaginarme lo que estás pasando, ¿no? Eh, pero si no lo has vivido, solo puedes imaginártelo. Total. Cuando tú hay situaciones que las has vivido, te han tocado, porque las has vivido tú, sabes muy bien lo que esa persona siente. Y es Ah, cuando de verdad empatizas con esa persona. Al margen de que lo que decías tú, ¿no? De que evidentemente cuando tenemos sesiones con alguien lo hacemos desde el amor y ponemos toda nuestra comprensión y nuestro entendimiento en querer saber cómo se siente esa persona y la mejor forma de ayudarla. Pero al margen de eso, cuando tú lo has pasado, cuando tú lo has vivido, es cuando realmente tú puedes empatizar con lo que está sintiendo la otra persona. Si no, bueno, puedes intentar por comprenderlo, puedes decir que lo entiendes, puedes decir muchas cosas, pero realmente no sabes a ciencia cierta cómo se siente, porque no lo total. has vivido. Sí. Así que a muchos de los que nos toca, que nos comprometimos a trabajar para la luz y a dedicar el tiempo que fuera a esto y a que esto además fuera nuestro sustento, cosa que ya no siempre es fácil tampoco, pero sí que es verdad que nos toca haber vivido no precisamente una vida fácil, por decirlo de Total. alguna forma. Sí. Creo que Y a veces fíjate que lo son... curioso es eso, que mayormente las personas, y a veces hay personas que no conozco de la nada, estoy parada esperando el autobús y se me pone alguien al lado a contarme cosas y yo solamente miro como que no te conozco de nada. Ya, ya, pero pasa. Y mayormente las historias que me cuentan son cosas que yo he pasado quizás más duro que lo que me están contando, pero es como que, ok, sí, ya entiendo porque yo también lo he pasado, ¿no? Es muy loco, o sea, a mí me parece demasiado loco, pero es como una confirmación de que tengo que hacerlo, ¿no? Sí, sí, más si vienen ya directamente a hablar contigo. Exactamente, es como, ok, sí, 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 es lo que hay. A eso hemos venido y mientras lo podamos cumplir, agradeciendo el tiempo que estamos aquí para cumplirlo y si es para ayudar y para ayudar al cambio o sea, estoy cumpliendo con el propósito que dije y que le iba a hacer, oye, pues vale, pues qué bien,
qué bien, ¿sabes? Que lo Sí, estoy no, sí, haciendo. yo soy así, a mí me encanta ayudar a las personas y todo lo que yo pueda apoyar, o sea, siempre me voy a sentir bien y lo voy a hacer siempre con el cariño. Y también cuando no puedo ayudar, también lo voy a decir, le digo, oye, perdona, pero no te puedo ayudar. Y es así, porque soy así, no puedo decir te voy a ayudar cuando en realidad no puedo. Si Y conozco una además, persona que le puede colaborar, lo voy a poner en contacto, le digo, mira, yo quizás no puedo, pero esta persona sí. sí, sí, yo creo que eso lo hemos hecho todos también. Con según qué cosas, ¿no? Y que cada momento Depende, es sí, como, claro, es como yo te decía antes, yo empecé haciendo unas cosas, ahora hago otras, claro, ¿vale? Y cada persona en su momento, ¿no? Yo, por ejemplo, mucha gente, hay gente que sí lo sabe, pero hay gente que no. Yo hago mis sanaciones a distancia porque tengo mi laboratorio espiritual. claro, Y hay quien ya coge, ya me manda y me dice, oye, mira, esta persona, la otra, no sé qué, bueno, pues vale, venga. Eh, para otras personas a lo mejor solamente hago sesiones y a lo mejor para otras solamente hago vídeos o hago directos o miro claro, las cartas de los maestros, ¿sabes? Aquí cada uno enfoca las cosas como quiere, pero es que da igual, porque en definitiva sea lo que hagas, no se trata solamente de que ayudes o no ayudes a los demás o a alguien. Es que por mucho que uno quiera, como dices tú, si no puedo, no puedo. Pero claro, por mucho que uno esté donde esté y esté cumpliendo su propósito, es la responsabilidad de cada uno el querer estar bien o no. total, Porque yo me he encontrado con personas que me han dicho, no estoy bien, estoy mal, no hago más que llorar, lo estoy pasando fatal. Bueno, a ver, intenta, haz esto, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar allí. Es que sigo estando mal, es que mientras estés diciendo que estás mal, tú claro, te lo estás creando, claro. total, Oye, yo, una persona ya que no sé si fue al tercer día que le dije, ya, ya. O sea, yo te doy las herramientas, te digo cómo, te digo de qué manera, pero tú sigues encasquetada ahí. total. Claro, tú sigues queriendo estar mal porque parece que así tienes a alguien con quien o hablar o que te quiera animar o que te quiera no. Yo no estoy aquí para animarte, yo estoy aquí para ayudarte y te doy Total, las herramientas, ¿vale? Yo puedo poner de mi energía para ayudarte, pero tú eres quien tiene que trabajar. eso es. Claro, si tú quieres estar bien, tú trabajarás para estar bien. Ahora, si tú trabajas estando mal porque estoy mal y porque estoy mal y porque estoy mal y porque no salgo de aquí porque estoy muy mal, pues seguirás estando mal el resto de tu vida. Y aquí Claro, ni yo, ni nadie. totalmente. Por eso Ya te lo digo. si la persona no está dispuesta a que la ayuden ni a cambiar, ni a usar las herramientas que se le están brindando, el cambio no va a venir, porque es lo que yo siempre digo, no tengo una varita mágica para ayudar a las personas. Si la persona está pidiendo ayuda es porque la necesita, pero si la mente la está boicoteando y no la deja cambiar, esa persona es la que tiene que replantearse la manera de ver cómo cambia o cómo actúa, pero no porque tú lo digas no va a cambiar, ni porque yo lo diga, ni porque lo diga nadie. Esa misma persona que quiere cambiar y que quiere ser ayudada, tiene primero que hacer un cambio y quererlo hacer. Y tomar acción, porque no es solo querer, es tomar acción. De todos modos, sí que es verdad que para ciertas cosas sí tienes la varita mágica, igual que la tenemos Sí, todos. por supuesto, pero ¿Vale? no para El todos, poder lo no para tenemos, pero todos. sí que es verdad que a la hora de hablar de evolución, cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Totalmente. Cada uno es responsable de sí mismo. Y es lo que decimos, uno puede dar herramientas, puede hablar, puede decir, puede enseñarte, venga, hacemos un ejercicio, hacemos una meditación, hacemos lo que sea, vale, perfecto, maravilloso. Pero si salimos de ahí y yo me olvido de todo y es como si no nada, y, ay, es que no he Ahí cambiado está. nada. No, a ver, tú has querido cambiar, tú lo has querido sentir desde el interior, tú has trabajado eso de verdad mientras lo estábamos haciendo. Ahí está. Y ahí es donde no podemos entrar, cada uno. Eso Por es. eso digo, cada uno al final tiene que ser responsable de sí mismo. No hay más. Bueno, Kima, de verdad te agradezco mucho este espacio. Creo que ya hemos hablado suficiente por Yo creo que para un día ya está bien, sí. Yo por creo hoy que sí, está que para un día ya suficiente, está sí. bien. O en otro Bueno, momento, si deseas hablar de otro tema, aquí estaremos. Así que muchas pues gracias, de verdad. cuando quieras podemos volver a quedar. Pues muchas gracias, de verdad, y gracias a los que están allí, que nos escucharon, la verdad que todo, o sea, yo ahora me siento como que tengo o sea, con más conocimiento de lo que venía antes y sé que voy a leer esos libros porque me resonó de que los tengo que leer, así que sí.
los voy a leer. Muy bien. Tú piensas solamente que el título del libro que escribí, que me dijeron que escribiera, el título ya es Un mundo feliz. Es que el título ya dice mucho, entonces ya es como que, wow, no quiero saber lo que hay en entre líneas, porque va a ser muy potente. Hubo una chica que me hizo mucha gracia, porque después de leerlo me manda un WhatsApp y me dice, he reído, he llorado, he sufrido, dice, me ha pasado de todo. Digo, bueno, pues vale, Bueno, de yo es todo, que cuando leo un libro me meto en el personaje, literal. O sea, yo, para mí leer es meditar y yo me siento, me pongo a leer y yo me meto como que yo soy el personaje principal del libro y voy viviendo y voy, me imagino los personajes y es como que todo lo voy viviendo a mucho, como que estoy metida en la historia, a lo real. ya, ya. Bueno, Así que bueno, muchas gracias. Pasa un buen fin de semana. Gracias, Coti, que gracias a dice ti un abrazo grande. por invitarme, por permitirme estar. Gracias infinitas siempre. Ya digo, honradísima. Sé que hablo mucho, me dirán esta mujer no se calla nunca, pero forma parte también de mi propósito, así que ya Total. lo acepté, ya lo acepté. Gracias, gracias. Feliz fin de semana para todos. Y como siempre digo, mucha magia, mucha luz y muchísimo amor. Gracias. Gracias. Cuídate. Chao. Hasta luego.